Suscríbete a La Panterita. Redes sociales como Bancamps Paraguay para descubrir más sobre lomito de atún, tips, recetas y mucho más. Bancamps, sentí la diferencia. Hola, soy Ten. Te invito a venir a Nisei. Aquí somos especialistas en tecnología. Encontrá variedad de notebooks, celulares, cámaras y todo en gaming. Además, puedes comprar en hasta 18 cuotas sin intereses con tarjetas de bancos adheridos. Visítanos en Nisei Asunción sobre Avenida España, esquina Melvin Jones, y en Nisei Ciudad del Este sobre Avenida Adrián Jara. O accede a nisei.com para ver todas las promos que tenemos. Seguinos en @Nisei Paraguay y activa el modo TEN. ¿Sabías que la escuela de idiomas más grande del mundo ya está en Paraguay? Wizard es la escuela de inglés que te conecta con tus metas. Con una metodología exclusiva y los materiales didácticos de mayor tecnología, hacemos que el inglés se vuelva parte de tu vida. Conoce más en wizardparaguay.com. Wizard is English for Life. Activa tu línea personal, recarga con 10.000 guaraníes o más y disfruta de 7 gigas válidos por 10 días. Noches y llamadas ilimitadas a cualquier destino, WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conectate conmigo, conexión total con personal. Bueno, hoy tengo el festejo de cumpleaños de Carlos. Al mediodía el almuerzo de trabajo con los clientes. Por lo menos puedo ir al padre. Ir al cine con los chicos, no voy a comer por hoy. No dejes que la gastritis decida por vos y te cambien los planes. Con una cápsula de Clansol al día, eliminas los síntomas gástricos como acidez, dispepsias, ardor y reflujo durante 24 horas. Es omeprazol de alta potencia, sin gluten y apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol, de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo anda, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Cómo te va, Germán? Muy bien, Arturo, buen día para todos. ¿Cómo hacer la palabra si es misterio, si es mago, si es brujo? Porque todo lo que ocurrió ayer, como después del partido en las redes sociales, algo... No quiero ser muy grosero. No sé si la palabra es imaginable, cómo se recuperó Germán, compañero, pero ya nos vamos a encargar de hacer las preguntas de ida y vuelta. Reggie Márquez, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Arturo. Saludo a todos de la mesa. En Brasil se llama macumbeiro. ¿Y vos sos macumbeiro? No, ele. Ajá. ¿Cómo te va, Vinicius? Tudo bem, bom dia a todos de la mesa e que estão ouvindo também a Rádio Monumental. Bueno, compañeros, hablando con Regis y con Vinicius, ustedes, no voy a hacer solamente la pregunta yo, porque en los años que uno lleva en fútbol, te dice, ¿cómo? ¿Qué? Si a mí me preguntaban, ¿quién es el equipo que podría descender? ¿Vos le decís, te acuerdas? Sin echar mérito de nada. ¿Hace cuánto? Iván Almeida hizo un buen puntaje. Hay otros que no lo hicieron, porque así es los técnicos son hijos del resultado. Pero esta gestión de Vinicius que viene, ¿cómo venir? Vengo gratis, ¿eh? Yo no vengo a cobrar nada. ¿Cómo no va a cobrar? Tiene que trabajar, ¿de qué va a vivir? Y no, eso ahora le va a arreglar con Reggie, y ocurre que se va, y ayer le gana Libertad
no se le da resultado a Guaireña y hoy permanece en la categoría. Entonces, compañeros, agradecemos la presencia de Reyes y de Vinicius después de este prólogo, de lo que hice con relación a lo que yo creía y lo dio con mucha sinceridad, veía tan difícil, pero no importa, tan difícil, y se dio. Compañeros, ustedes. Sí, Vinicius, primero te quiero preguntar, porque ayer lo decías en conferencia, el tema de lo anímico, te insistieron con eso, el grupo quedó golpeado después del empate ante Luqueño, y decías vos que hubo una conversación que te dejó tranquilo, con, entiendo, referentes del plantel, y ahí dijiste, yo no tengo más nada que hablar, como para que la moral del equipo esté alta antes del último partido de ayer, y obviamente no fijarse en lo que pasaba en otra cancha, sino concentrarse en ganar la Libertad. Sim, é verdade, porque eu pensei meu trabalho com eles muito anímico e inseri isso em sua mente, em todos eles. Então, depois da última partida, que nós sofremos gol em final, eu me quedei em minha casa à noite muito preocupado com o que ia falar com eles em outro dia. Então, fiz uma charla. E antes da charla mirei o que Paredes estava falando com os periódicos, o que também Marco falou em vestuário, e depois Cabral escreveu o grupo de jogadores. Então falei a eles que eu não necessitava ser mais nada, porque eles já estavam crendo neles, eles estavam muito fortes. Eu já não necessitava fazer isso. Então, só pedi para eles que nós fizéssemos a melhor semana de nossas vidas. A melhor semana de nossas vidas, porque não sabia o que vamos passar em 2024. Se eu vou me quedar, onde vai estar cada um. Mas eu sabia que esta semana, os 7 dias, eu seria treinador deles, então teríamos que desfrutar isso muito e sempre agradecer por estar juntos, aquele grupo. Y fue eso que aconteció. Ahora, perdón, Vinicio, tenés que explicarnos quién sos vos, fuera de lo que marca tu historia como técnico, y después Reggie, ¿por qué pensó en vos? ¿Y qué proyectos tenés? O cómo ves el fútbol paraguayo, y quién es Vinicius. Tu historial es muy rico, futbolísticamente hablando, como técnico. Entonces, ¿quién es Vinicius? ¿Cómo va la dirección técnica? ¿Cómo se inclina en esto? ¿Quién fue tu orientador? Porque los méritos son muchos de lo que vos tenés, desde que vengo a ver cómo sale sin ningún compromiso, como diciendo, a ver qué hacemos. ¿Quién es Vinicius? Eu fui jogador também, 14 anos, e depois tive a sorte de ser coordenador técnico de las inferiores de Paranaense. Eu empecé o trabalho há 23 anos com as inferiores de Paranaense. Hoje é fácil falar de Paranaense com muitos jogadores, mas quando cheguei, tinha só 3 meses que me quedei de jogador e cheguei a Paranaense, e Paranaense nos últimos 5 anos não revelava um jogador, nada. Então, cambiamos tudo, quebramos todos os paradigmas de uma formação de Paranaense. Em Paranaense, tudo. Trabalhamos juntos, cambiamos tudo, muitas coisas, e em final de 3 anos, nós tínhamos 27 jogadores em profissional, 17 jogadores em la seleção inferiores, e mais de 25 bilhões de euros para jogadores abaixo de 20 anos em Paranaense. Cambiamos tudo. Tudo. Muito difícil falar acá, porque um trabalho muito distinto, que até hoje não se faz em Brasil. É difícil falar isso, pero as categorias cambiavam em treinadores, teríamos dia de las posições, los puestos, não por idade. Então, lateral direito treinava junto, dos 13 até os 20 anos, hacemos uma escola. Os jogadores que entravam em Paranaense sub-13, quem escolhia os jogadores era o Joe, não um treinador de sub-14, porque treinador de sub-14 e 15 quer chicos fortes, e nós outros não. Eu queria jogadores com as características de Paranaense. Vos eras joven e isso aprendiste.
Sí. Tu propia juventud te permitió ver muchas cosas. Sí. Te favoreció que la propia edad jugaba a tu favor. Sí. ¿Me comprendí? Sí. Para comprendo. que tus ideas puedan ser desarrolladas. Sí. Esa fue una lección de vida. Muito grande. Pero de vida profesional para de você. vida profissional. Eso fue en Paranaense. Sim, Paranaense. ¿Y qué pasa después? E depois desses 3 anos, eu ascendi a profissional de Paranaense e fui auxiliar técnico de 6 campeões mundiais. Abel Braga, Antônio Lopes. El que estuvo acá, Carlos Antonio, Antonio López, el que dirigió 2-0 por 0. Sabía que estuvo acá. Sí. Un técnico bonachón y tenía la otra cara, solía ser temperamental. Sí. ¿Es verdad? Sí. Las dos facetas tem. Sí, em Brasil ele é muito rigoroso. Sí, por eso digo. Rigoroso. Sí. Carpegiani. Ni hablar. Sim. Lothar Matthaus. Mateu, el alemão. Sim. Espinosa, campeão mundial pelo Grêmio. E Carlos Alberto Parreira, que é meu amigo e meu mestre. Quando o Parreira, Carlos Alberto, volveu ao futebol, ele mirou meus treinamentos numa equipe Otico e ele me chamou para trabalhar com ele. Para mim foi uma honra, porque o único escolhido foi eu. Então, depois de 6 anos em Paranaense, chegamos a campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores. Eu estive acá com o Paranaense em 2005 contra Cerro. Sim, eu que fazia todos os treinamentos e preparei a equipe, pero tinha um diretor técnico, entende? Então aquele ano depois ganharam em penales aquela vez. Penales acá. Ganhamos lá 2-1, perdemos acá 2-1 e ganhamos em penal. Depois disso recebi um convite para ir a Fluminense como coordenador técnico. E depois fui técnico do Fluminense. Sim, pero cheguei para ser coordenador técnico de Fluminense. Fluminense não ganhava um título nacional há 23 anos. Então, montei o plantel, criamos também um projeto e depois de 23 anos fomos campeões de Copa do Brasil e vice-campeões da Libertadores contra a La Liga. Depois de 9 anos, passando por todos os puestos e funções de futebol, aí sim eu pensei, você é a hora de treinador. E não me quedei em Fluminense. Eu escolhi uma equipe bem chica para pensar. Que chica equipe? Pequena. Uma pequena. Isso eu entendi, mas que equipe? Ituano, de São Paulo. Aí foi que Parreira mirou meu trabalho e aí estava aposentado Parreira. Pero volveu a Fluminense, pegou seu telefone e disse, Vinícius, eu quero que você trabalhe comigo e eu vou me quedar mais como um manager e você aplica seus treinamentos. Então, quedamos em Fluminense, depois Parreira foi à seleção da África, eu fui a Estoril de Portugal, me quedei lá 2 anos, foi muito importante para a minha carreira profissional, porque estava pensando uma nova metodologia de trabalho, e lá eu tinha um capitão que falei com ele no primeiro dia. Marco, eu tenho 2 mensagens a você, uma buena, uma mala. A Marco le dijiste? Sim, a minha capitã. E ele, qual? E eu disse, eu vou preparar você para ser meu substituto. Vale, vai preparar para que seja tu substituto? Sim, e eu vou me quedar em Estoril 2 anos e me vou ao Brasil. E a mala? Você não vai jogar comigo. Já está muito viejo. E depois disso, final de 2 anos, Marco assume meu posto e paga-me um almoço e habla, Mister, eu não sei o que fazer. E eu digo a ele, Marco, nós outros somos de idade diferentes, culturas diferentes, países diferentes. Se em 2 anos aprendeu algo comigo, faça. Se não aprendeu, rasga e só pense em você, porque treinador tem que ter suas convicções. E esse homem é Marco Silva, que está em Premier League agora, fazendo muito sucesso. En Fulham. Sí. La Premier League. Bueno, por eso es importante, vos podés sacar, perdón Regis,
por acá en internet los datos, las estadísticas, pero cuando el protagonista cuenta, tiene otro valor, otro sentido. Hay cosas, y yo les suelo decir a los más jóvenes, hay cosas que no están en el Hay cosas escrito, que no figuran y que uno en va internet. conociendo. Y Regis Márquez, ¿usted conoce a Regis de hace cuánto? 2, 3 años o más. O más, muy bien. Cuando Regis Márquez, vamos a ir a... Ahí está Gustavito Darío. Vamos a ir a la voz comercial. Cuando Regis dice, después de todo lo que nos cuenta aparte de Vinicius, y Regis dice, vamos a Paraguay. No, yo no digo vamos a Paraguay. Este loco me llama y habla, yo quiero irme a Tacuarí. Yo le deja de romper la bola. ¿Cómo le vas a tratar de loco? Porque que vos pensabas que era una aventura. ¿No ves lo que está con... Vos estás aprendiendo, Regis. Sí, aprendí mucho. Ahora, ¿sabes cómo te miraba? Así le miraba. Con la boca abierta, Regis, a Vinicius. Yo entiendo lo que dice el loco, como diciendo, mirá lo que vas a venir a tomar. La situación del fútbol paraguayo, tan comprometida la situación. Nos acompaña Regis Márquez Vinicius, el técnico de Tacuarí. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Grandes descuentos por tiempo limitado. Black Friday hasta hoy, 30 de noviembre. Hasta 30% de descuento en lotes seleccionados. Entérate en redes sociales @EMSA Inmobiliaria. Facebook e Instagram. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py. En Universo Electrodomésticos Aire Tokio 2000 BTU. En 18 cuotas 230.000 guaraníes. Instalación incluida la primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Y Regis ahora con Vinicius. Le dice, propone Vinicius, propone Regis. Mira que es su forma de hablar, Regis. Nosotros lo conocemos muy bien. ¿Cómo viene Vinicius? La verdad, Vinicius es un amigo mío y tenemos muchos amigos en comunes, ¿no? O que la gente no sabe es que tratamos de profesionalizar a Tacuarí con profesionales de verdad que yo traigo de Brasil, ¿no? Ejemplo, Ítalo, que era o gerente desportivo de Tacuarí en primeiro semestre, recém ascendió con Vitória de Bahia. O sea, traemos profissionais importantes por mais que acá no valorem ou não conozcam. Vinicius é um diretor técnico muito conhecido em Brasil. Temos muitos amigos em comunes e queria abrir este mercado paraguaio. Então sempre me chamava, Regis, como está Tacuarí? Levame, eu falava, profe, está todo muito mal. E eu creio que é um risco trazer um estrangeiro que não conosco o futebol paraguaio, eu te vou a queimar agora. Esperame que ano que vem empezamos um processo, um projeto total. Vos vai elegir seus jogadores, vos vai venir, pero hoje eu não vejo este equipo salvar. E já tinha que vir antes de Aldo. E eu assumo e falo, não vem Vinicius. Vai vir Aldo, porque conhece o futebol paraguaio, já conhece os jogadores, e bueno, e vou me arriesgar. E as coisas não saem com Aldo. E como eu falei ayer antes de partir dos jogadores, te sou sincero, eu tirei da toalha. Chegou um momento que eu tirei da toalha e falei, sabe que? Enviei a mi grupo de trabalho uma lista de jogadores, já para dispensar. ¿Sacarlo? Sí. Porque yo ya empiezo a mirar la economía del club para intermedia. Y yo soy realista y hablé ayer a los jugadores. Yo no confié en este grupo. Y ustedes llegaron acá, no jueguen por mí y jueguen por profe que vino gratis. Por ustedes que confiaron en eso. Hoy ya estaban enfrentados con el plantel. Nunca me enfrenté con plantel. Pero sí, yo digo la verdad. Yo digo la verdad. Cómo toma el jugador lo que voy. Claro, el problema es que este grupo estaba dividido. Y Cafa sabe por qué fue jugador. El jugador nunca tira a responsabilidade. Sempre a culpa é do gerenciador, do diretor técnico, do companheiro, e o grupo estava dividido. Então eu hablo com o profe, eu vou nas redes sociais, porque eu estou em Brasil, e vou a golpear este grupo, e que ao menos esses boludos se unam contra mim, já que estão todos desunidos, eu vou putear a eles, e que tratar de unir eles contra mim. E já me sirve, que eles estejam unidos, já me sirve. E ele me habla, metele e eu. Pero como veré, me chama Vinicius e habla, Regis, quero ir, vou sacar seu diretor técnico, levar-me. E eu falo, Vinicius,
até ayer me falaram, não, vos miraste o currículo de Vinícius, conhecia ele, eu bromeando, falei, não, ele vino porque vino grátis. E temos que saber quem vem. Porque o que passou? Eu já tirei a toalha e aí já empecei a economizar. Falei, isso aqui, acá eu vou economizar, porque vamos descender e eu não posso descender em quebra. Que passa com os maiores clubes, com quase todos os clubes de Paraguai, porque a diferença de la PF, de televisão, é demasiado. E quando vos barras, vos não pagar um sueldo de um jogador. Ou seja, por isso todo equipo que descende, normalmente, automaticamente, vai terminar em terceira. Porque eu creio que teria que equipo que barre ter um pressuposto, como a Inglaterra, Brasil, um pouco melhor de los que já estão lá. Porque vos barras com o contrato de primeira. ¿Me entendés? Então, se é um risco. E eu fazendo conta... En Colombia pasa lo mismo. En Colombia pasa Pero lo mismo. todo lado pasa. Eso sí, también. E eu miro e falo assim, acá, se eu não cuido das finanças, Taquari se vai quebrar. A la vez. Claro. Então, eu peço e viu na lista mi gente, cortar este, pero não pagar. Mire, de acá a dezembro você tem $30,000 por cobrar. Mira, eu te pago 23 e andar até a hora. E já sacamos $7,000, e sacamos 5 de acá, 3 de acá, e contexto geral, eu ia... Hoje estava fora do campeonato primeira. Eu não confiava nesse plantel. Porque estavam... Confesiones de Regis Márquez. En Farmacia Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. WhatsApp 09829276610. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro. Además, 100 espectaculares premios. Con todas tus tarjetas, hasta el 31 de enero puedes ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani Músicos del Chaco, la gente sabe. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo. Precio contado $54,990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Yo no entiendo o entiendo. Compañero de la mesa, audiencia del país. Regis estaba destrozado anímicamente. Lo que digo fue: únanse ustedes y si quieren pegarme, péguenme. Estoy viendo cuánto gana cada uno porque esta no salimos. Ya estaba pensando en la intermedia. ¿Y qué pasa cuando se da vuelta la historia, Regis? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Fuiste muy fatalista o muy realista? Não, o único que tratamos de fazer, Arturo, era cumprir com os sueldos. Taquari não atrasava sueldo, mesmo já quase descendido. E, bueno, e como eu falei a los jogadores ayer, não? Se chegamos ao último partido com chances, o torneio chamava Taquari, Centenário de Taquari. Sí. Se estávamos peleando contra o equipo que passou todo o ano com 3 meses atrasado de sueldo em média. Mire que eu não sou religioso, ou seja, eu creio em Deus, mas não creio em religião, ok? E tampouco pedi a Deus para salvar Taquari, porque eu creio que Deus tem coisas mais importantes do que mirar o partido de Taquari e libertar. Pero sim, alguma justiça tem que ter isso, né? E aí foi quando eu pido a profe se era bueno de falar com os jogadores. E a primeira coisa que me reúno com os jogadores ayer antes do partido e hablo, primeiro, agradecer a los jogadores. Porque esses jogadores de ayer, mesmo que não tiveram ganho, hicieron 26 pontos. Era puntaje casi de Libertadores. Sí. Então, esses jogadores, eu falei, vocês não são responsáveis por lo que passe dentro de 3 horas. Ustedes podem entrar para a história del club. Ustedes podem fazer um milagre. Pero se as coisas não saem, eu quero todos de cabeça erguida, porque vocês não são responsáveis por lo que passe agora. Depois agradeci muito a 2 pilares incríveis, que até agora não sei que vieram a ver acá em Taquari, que é Gaspar e Marcos Cáceres. Hablei, eu sei que vocês tiram na trajetória, aceitar esse desafio mal, porque nós fizemos 15 pontos em primeiro semestre. E amanhã na prensa, passe o que passe, eu vou defender os 3 porque os 3 foram excelentes profissionais.
Porque la gente cuando tiene que pegar a Gaspar, pegó. Pero o que ele hizo ahora foi muito mais meritório do que chegar na final com o Guarani. Porque vos fuiste arqueiro e sabe o que é vos e o equipo já descendido. La pressão. E Gaspar é ganhador. Gaspar não dormia. Gaspar me escrevia às 12 da manhã. Estou preocupado. No, pero aparte, disculpa que te corte, Reggie. A cualquier jugador se le perdona un error, pero un arquero nunca. Sí, también. El mínimo error siempre Sí. es culpable. Perdió el campeonato te fuiste al descenso por el arquero, perdiste un campeonato por el arquero, perdiste tal partido por el arquero. Es la triste realidad. Eu não sei porque eu nunca me equivoquei, Cafá, como arqueiro, não? Y por eso terminaste como empresario. Não, não, pero nunca juguei, então. Por favor. Reggie fue tercer arquero, cuarto de Cerro. ¿Usted sabía? Sí, sí. Él fue arquero, vino acá. Sí. ¿Y Danilo se vale el alguno? Danilo, Gato, Aldo Bobadilha, aí teria mais 12 e eu. Para mim me gostava sair à noite, falar que era arqueiro de Cerro. Nunca me gostou jogar. ¿Y para qué viniste entonces? Para sair à noite. ¿Te parece, Reggie? Cuarto arquero de Cerro. Y antes yo tenía una... Vinicio, los que estaban en Cerro eran arquerazos. Sí. Pero Arturo, yo tenía una ventaja antes, que no tenía redes sociales. Entonces yo decía a las mujeres que yo era titular, pero estaba lesionado. Ya volvemos. En Asismed luchamos contra el cáncer de próstata, por eso siendo beneficiario de Asismed puedes realizarte chequeos regulares en el Centro Urológico La Costa Artigas. Entérate más contactando al 021-217-1717. Redes @asismed.py. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel menos 900 guaraníes en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque de la calidad internacional al mejor precio. Más info en @estaciones Petrobras PY. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Bueno, la historia de Regis como jugador pasamos porque no hay condiciones de arquero. Estamos en lo cierto, y vino ya contaba la historia. Fue cuarto o quinto arquero de Cerro. Pero con los que estaban en Cerro Porteño en la época, dificilísimo vencerlo en la portería. Y te dice Regis Marque Benicio, quiero ir, y viene. Y vos ya hablaste que la advertencia al plantel separado, vos ya dijiste... La verdad, yo te cuento algo gracioso que ahora me acordé. Nosotros chamamos a Robert Pereira antes de Vinicius. Sí. Ahora me acordé. Sí, ¿acuerdas que le hicimos una nota a Robert? Hicimos un duplex con Reggie y Robert. Ahora me acuerdo. O primeiro nome era Robert, pois já teria salvado e estava na mesma situação, teríamos que trazer paz ao grupo. E eu hago uma proposta, porque volvo a dizer, e fui sincero com ele, profe, eu estou trazendo uma proposta para descender e quero economizar. E ele me pede uma plata a mais. Robert? Sim. E aí eu falo, não, já estou descendido, gastar plata al pedo acá. E aí Vinícius hablando con Vinicius, que era o segundo nombre, este loco habla, yo voy por premio. O sea, no tenía sueldo hasta ayer. Ahora pasa a ser o diretor técnico mejor pagado de Paraguay con premio. Vos sabés que hay que comprenderte, Vinicius. Você tem empresario, ¿se entendió? Sí. Es admirable lo de você para aguantar esta... Un segundo, por favor. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. ¿Soñás con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa Bancop. Préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, un banco para todos. Decir bienestar y certeza exigí Impago, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Papa Olivar Trattoria te espera con gustos exquisitos para vos. Tenés mollejas doradas, empanadas de morcilla, ensaladas César, hamburguesas de la casa y más. Papa Olivar y Trattoria te esperan Celsa Esperati, bomberos voluntarios. En Instagram, @papaolipy. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH y laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Bueno, con Regis Márquez enseguida enlace con NPI y con Vinicius. Germán, compañeros. Profe, le quería preguntar, usted recién marcaba Regis de que usted quería abrir este mercado, quería conocer Paraguay, venir a trabajar a Paraguay. ¿Sabe que eso es
muy riesgoso cuando uno quiere venir y la primera experiencia tiene que ser una buena imagen. Porque usted va a un lugar, le va mal y le cierran las puertas, y más un mercado cuando es pequeño como el fútbol paraguayo. ¿Qué sabía usted, qué conocía del fútbol paraguayo, del jugador paraguayo, de su idiosincrasia? Que tiene mucho que ver, porque no hay muchos brasileños jugadores hace mucho tiempo y muchos entrenadores que han estado en nuestro medio. Hay más uruguayos, argentinos, y que usted venga sin conocer prácticamente el mercado, o por eso le pregunto, ¿qué conocía? Y que haga esto, lo que logró, es algo muy importante. Entonces, repito, ¿qué conocía del fútbol paraguayo, del jugador paraguayo, de la idiosincrasia? Em primeiro lugar, eu trabalhei em Dubai, Portugal, em la seleção de Sudáfrica, em Copa do Mundo, em Bolívia e Brasil. São vários países. Bolívar. No, de Bolívia, Bolívar. Bolívar, sim, Libertadores do 2018. E Brasil, cada estado é um país, é muito distinto. Muito distinto. Então, eu tenho essa experiência de adaptar. Uma coisa que muitos brasileiros fazem errado é que os locais que estão se cambiem para eles. Não. Então, o meu mestre Pareira, que disputou 10 Copas do Mundo, ele se adaptava. Entende? E existe uma coisa que é universal. A língua do futebol é universal e as pessoas são universal. Nós temos que investir em pessoas. Quando investimos em pessoas, elas te dão retorno. Perfeito. Seja cair na rádio, em um banco, qualquer coisa. Então, o que eu fiz foi investir nas pessoas. E as pessoas eram os jogadores. Só isso. Cambiei o clima, eu tenho, obviamente, algumas técnicas. Seguro. Algumas técnicas de psicologia, Sí, porque se nota que usted entró muy bien, muy fuerte en el grupo, pero más que nada la parte emocional, psicológica, porque lo marcaba Regis, de que el grupo estaba golpeado, estaba mal, estaba entregado, y eso se transmite de uno a otro, y usted fue fundamental en eso, porque tiempo de trabajo, sí, habrá hecho trabajo en campo seguramente, claro que sí, pero la parte emocional, que yo le doy mucha importancia. Sí. Primeiro, eu tinha que conquistar o grupo, a confiança. Se não conquista o grupo, não hace nada. Difícil. Você sabe disso. Depois da confiança, unir o grupo. E eu sabia quantos grupos tinham e eu fui jogador e eu tenho um modo de falar com jogadores que todas as minhas equipes, sou muito amigo dos jogadores, pero com distância. Arriba dele. Claro, hay que marcar uma distância. Então, isso é importante porque eu respeito muito eles. E depois dessa terceira etapa, e passar a confiança que eles necessitam. Então, um exemplo. Eu cheguei e mostrei Paranaense a eles. 10 canchas, 2 hotéis. E disse a eles: mira, acá já tive equipes que foi campeão brasileira, vice-campeão de Libertadores, campeão Sul-América. E também acá teve equipes que descendeu, que não ganhou nada. Qual a diferença? A diferença porque a estrutura é a mesma, pela a diferença são as pessoas. Taquaril é o mesmo. Nós outros temos que fazer isso. Claro. E uma coisa mais, foram muitas, pero a outra cheguei com muitos vídeos de YouTube de todos eles. Então, para começar o treinamento, coloquei vídeo de todos os melhores momentos, né? Claro, YouTube, né? Claro. E gol, e passe, e chute, e pateada, e tudo, todos. Então eu falei a eles: pensam que eu sou louco, pero vou mostrar a vocês que eu não sou louco, eu sou inteligente, porque a equipe que eu estou dirigindo na hora é esta equipe acá. Eu tenho 30 buenos jogadores. Eu só tenho que dar confiança a vós para que podem jogar assim, só isso. E vão jogar. A responsabilidade só minha. Pero hay algo a la pregunta de Germán Vinicio, que dice Reggie, escuchaste que el plantel dividido. Sí. ¿Vos sentiste que el plantel estaba quebrado, dividido? Sí. Porque dice Reggie, únanse ustedes y si quieren tirarme en mi contra, tírenme, pero hay que salvar, decía Reggie. Sí. ¿Cómo se hace con la unión del plantel cuando hay división? Y vos preguntaste, ¿por qué la división?
A divisão é normal porque a vaidade e os resultados. Mais resultados, a divisão. Então, uma coisa que eu sempre faço em minhas equipes, eu tenho 6, 7 capitães. E eu peguei um capitão de cada grupo. Claro, eso para delegar en varios, porque uno solo muchas veces genera Sí, eso. sí. Un segundo, ahí estamos Regis, Vinicius, con Nicole, con Diego y con Ernesto. Compañeros, estamos con Regis Márquez y estamos con Vinicius. Ahora en duplex para la televisión, Ernesto, Diego, Nicole. Acá tenemos quienes se salvaron y la historia que está contando Regis, perdón por la interrupción, recalculando, era el hombre de poca fe, Regis Márquez. Ya estaba planificando el próximo año para la intermedia. Sí. Y el que... El debut era contra Independiente en cancha de Independiente. ¿Qué dice? El debut era contra Independiente de Campo Grande. Pero Campo Grande. imagínense la sinceridad. Y acá estamos con el técnico. Y va a decir el técnico, ¿cómo no confía en mí? Ya estaba pensando Reggie en la intermedia. Sí, Gustavito. Frases de colección. Te soy sincero, yo tiré la toalla. Y yo soy realista y hablé ayer a los jugadores. Yo no confié en este grupo. Yo ya estaba fuera del campeonato primera. Yo no confiaba en este plantel. Frases de colección. Yo no confiaba en esto, Diego, Nicole. Arturo, lo quiero saludar a Regis. Qué lindo verte. Hace Hola. mucho que no hablamos. ¿Cómo Saludos. está mi hermano? Bien, saludo. Y lo de Vinicius realmente es increíble. Yo tenía un dato que él tomó un equipo en Brasil que se llamaba Confianza. ¿Es así, profe? Sí, sí. Y 7 fechas antes lo agarraste y dijiste, yo lo voy a sacar a este equipo, lo voy a salvar. Y lo salvaste. Y coincidentemente viniste 7 fechas antes con Tacuarí. Y es cuando vos tenés, algunos te decían, porque te escuché decir, la gente pensaba que yo soy un loco, pero tengo mis conocimientos y lo que vi que hiciste es potenciar a los jugadores, entrarle en lo más íntimo de sus fibras y hacerles creer que son los mejores. Y ahí, paso a paso, lograste lo que lograste. ¿Sabe qué? ¿Sabe quién le dijo que estaba mal? Regis Márquez, cuando le dijo que quiero ir a Paraguay. Contale, Regis. Sí, no, me dijo que venía gratis y yo hablé, vos está loco, ¿no? Vos no está bien de la cabeza, esperar terminar este año que vamos a empezar un proyecto nuevo porque vos viene para queimar, ¿no? Y ahora termina más famoso que yo y que Arturo juntos, ¿no? Bueno, entonces le va a responder Vinicius a los compañeros. Vinicius, confianza y lo tuyo, contanos. Sí, Un segundo, Vinicius, digo bien Vinicius, sí Vinicius. Quando cheguei à Confiança, a equipe estava na mesma situação e em aeroporto fui recebido por presidente e falei ao presidente: presidente, tranquilo, sua equipe não vai descender e eu não quero nenhum jogador contratado, nenhum jogador novo. Esses jogadores é que vão cambiar a situação. E no final deu tudo certo. ¿Escucharon, no? Sí, está en la cabeza todo, profe, ¿no? En la cabeza del jugador. Sí, es potenciarle, hacerle sí. creer que son los mejores. Sim, porque eu creio que, por exemplo, o Brasil é como o basquete norte-americano. Para um jogador se tornar profissional, você sabe, e eu também fui jogador, para se tornar profissional tem que ser muito bueno. Peleou com muitos jogadores. Então, se chega profissional, porque tem algo bom. Claro. Nós outros só precisamos sacar o melhor e também ser simples em nosso trabalho. Encaixar as peças como um quebra-cabeça de suas qualidades e suas dificuldades. Só isso, falei com jogadores. Nós outros temos dificuldades, vamos errar. Pero o que vamos fazer depois de erro? Porque um jogador marca mais forte, pero não joga bem, outro tem velocidade, outro não tem. Então, nós outros sabemos a qualidade de cada um. E vamos ser juntos para ser fortes. Solo para dizer algo também que passou. Quando perdimos de Ameliano, el gol no último minuto, o sea, as coisas vinham para destrozar, não? Um gol em último minuto, aos 93, e eu chamo a profe e falo, vamos apartar 9 jogadores. E ele me disse, não, vos me trajiste acá para generar a confiança de los jogadores. Se eu aparto os jogadores, eu não vou conseguir nunca mais recuperar a confiança desses jogadores. E aí eu chamo a mi gerente esportivo e falo, romper a hoja que eu te enviei de los jogadores, não? E bueno,
E então, assim, eu creo que você teria que ser sincero, não? É muito fácil você salir na prensa, todo hablar, eu acertei todo, eu hice todo bem, não, me equivoqué, hice coisas buenas, ok? Pero mucho por corrigir, mucho por mejorar. Como eu falei, se hoje eu estivesse acá em descenso, não estaria todo mal. Pero como estou acá hoje em primeira mais uma vez, tampouco está tudo bem. Ou seja, você tem que sempre mirar as coisas malas para corrigir, não? E as buenas para incentivar a seguir com isso. Tengo para Vinicius, Arturo, si me permitís. Sí. Vinicius, el día a día como técnico de Tacuarí, por un lado sabemos la técnica que tiene el futbolista paraguayo, la manera como juega, pero también está la persona. ¿Cómo fuiste llevando? Porque la idiosincrasia del paraguayo es muy especial, Vinicius. ¿Y cómo fuiste llevando la situación de cada uno de ellos para formar un buen grupo que ya lo estaba haciendo ya Tacuarí hace tiempo, pero con tu presencia, ese día a día en las prácticas, el diálogo permanente con el futbolista para lograr lo que se logró en esta categoría y continuar el próximo año? ¿Cómo se fueron dando los pasos en ese concepto que me gustaría saber, Vinicius, por favor? Tratar os jogadores é muito simples. Eles querem ter seu chefe listo, só isso, com respeito. Então, em primeiro dia também falei com eles. Mi nome é Vinicius. Eu já peço desculpa a todos vocês, porque eu vou errar seus nomes, e também vou fazer lá as escalações, titulares ou suplentes, também vou errar. Porque é assim, eu vou errar. Então eu já estou pedindo desculpas, porque nós outros não podemos perder tempo em 7 partidas com isso. Vamos excluir a vaidade. E eu creio que os jogadores, eles precisam ouvir isso. É necessário que seu chefe, seu DT, seja com eles olho nos olhos. E é simples, o dia a dia é assim. Não preciso gritar com o jogador, pero eu hablo com o jogador jovem igual ao jogador mais velho. Pero eu hablo com respeito, isso que é mais importante. Todos por igual, Vinicius, sí, por igual. Todos por igual. Sí. Y de frente. Hay un jugador, Nicole Ernesto Diego, que decía Regis, que ¿cuánto tiempo jugó? ¿Quién? Torito. Que no jugó un minuto. No, ayer cuando estaba Llamale a Torito, Gerardo. Cuando estaba haciendo festejo. Uno de los jugadores más experimentados del fútbol paraguayo que tiene el Tacuarí. ¿Cuántos minutos jugó? Y habló ni uno. Y habló, profe, yo te quiero, mismo sin jugar un minuto. Le dice a Benicio Torito González, te quiero sin jugar. Mas ele foi muito importante para nós outros, muito importante. E ele foi muito importante no dia a dia. É uma referência. Ele não sabe quanto foi importante. Eu penso que não jogou, não foi importante, pero foi muito importante, porque é uma referência. E posso contar algo que passou, que a mim me gostou e eu quero usar de exemplo para outros jogadores, não? Esta semana me chegou uma proposta para Oscar Ruiz. E eu lhe escrevo 2 dias depois de Luque, onde, vocês se acordam que Tacuarí está ganhando 1-0, ele perdeu um gol solo e justo vindo empate depois, e Oscar é uma pessoa que sente muito. Passa 2 dias, eu envio a proposta para ele, lhe escrevo, mire Oscar, necessito falar com vos. Até postei em meu Instagram. E ele me escreve, na verdade eu tenho vergonha de vos, e não sei o que te dizer, e tenho vergonha. E Diablo Loco não terminou. El fútbol tem sua revancha e teremos mais um partido. Não te desanimes, porque o futebol não terminou. E você sabe que o próximo partido você pode fazer o gol da permanência de Tacuarí. E assim foi. E eu postei para que a gente veja. Então, assim, os jogadores às vezes se desanimam, pero eles têm que pelear. Ou seja, o jogador quando se desanima, ele mesmo está dando razão ao diretor técnico que não lhe põe, ao gerenciador que não lhe quer, ao dirigente que puteia, me entende? A pior classe de jogador que existe, eu te digo, eu até bromeio com meu grupo, é Cabral e Pedroso. ¿Cabral, Luis? Sim. A pior classe de jogador. ¿Por quê? E porque todo diretor que vem, habla assim, eu não quero esses dois. Pero eles entrenam. ¿Y por qué no le quieren a Cabral y Pedroso? Não, porque não le gusta a característica, ou porque já tem edad, ou por 1000 coisas.
Porque prejuzgan. Claro, pero los dos boludos, eles não param de entrenar, e termina jogando e termina salvando a Taquari. E eu falei ayer los dos, ustedes são as piores plagas que eu tenho em Taquari, porque... ¿Cómo le vas a decir? Porque Pedroso, e Pedroso é mais gracioso porque eu falava Pedroso. Regis, sí. Disculpame, hay un caso especial en Cabral. Más de 500 partidos en primera división. No, yo hablé... Impresionante. Sí, y sigue jugando, es vigente, sigue. Falta 2 partidos para completar, yo creo que o récord. Por eso. Y yo voy a hacer un contrato para que juegue 3 nomás. Un segundo. Torito González, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, un saludo para toda la audiencia y al fantasma de Reggie que está ahí. Jorge Torito González. ¿Fantasma qué? Fantasma le dijo. No va a renovar. Escuchá lo que te dijo. ¿Por qué fantasma le dijo? ¿Por qué, Torito? ¿Por qué le decís fantasma a Regis? Está terminando su contrato, piensa bien. Y porque le conozco hace 20 años. Y estaba hablando de vos, y estaba hablando Vinicius, muy bien de vos, por la forma del compañerismo que tenés, no jugando, cómo dabas apoyo emocional y apoyo en todo momento a tus compañeros, Torito. Sí, Arturo, la verdad que ayer estaba comentando eso, que en el vestuario de Libertad yo festejé título, pero ayer me tocó festejar otra cosa y la verdad que se siente diferente, una alegría inmensa, por más que no tuve minutos con el profe Vinicius, pero para mí es un loco bueno que llegó en el momento justo en Tacuarí, donde necesitamos ese apoyo de confianza de muchos compañeros que hacía falta y por suerte salió todo bien. Nos dice Francisco López que vos ayer estabas detrás del arco de Servio y la hablaba en todo el partido. Sí, a mí me gusta la parte, bueno, de ser director técnico por ahí en las prácticas mismo, también de orientar a los compañeros, y ayer la verdad que estaba un poco nervioso, siempre trataba de ayudar de donde me tocaba y ayer me tocó ayudar ahí con Gaspar en todo momento también y dando indicaciones para ayudar al equipo, ¿verdad? Y por suerte pudimos lograr el objetivo y la verdad que estamos todos muy felices. Regis, Vinicius, Jorge el Toro González, ustedes. Torito, ya hablamos no primeiro dia sobre curso de la CBF e ele sabe que vai ser em Brasil porque eu sou instrutor de la CBF Academy 12 anos já, de la licença Pro. Então já hablamos sobre isso porque minha relação com Torito ultrapassou a cancha. Eu creio que é um jogador que tem muitas coisas a ser todavia para o futebol. ¿Va a ser su próximo asistente, Torito? ¿Cómo? Lo último está en Premier League, ¿no? Ahí está. Torito, aprovechá. Si Torito va a Premier League, yo represento ahora ya. ¿Escuchaste, Torito? Pero no habla inglés, no habla ni en español, está en guaraní nomás. No, todo paso por paso, Arturo. Yo quiero seguir jugando por lo menos 1 o 2 años más y después vamos a ver qué pasa en eso. Estas sensaciones que estás teniendo y conociendo a la gente te deja también enseñanza, Jorge, ¿no? Sí, claro. Uno a lo largo de la carrera siempre va aprendiendo lo bueno y lo malo de cada profesional que le toca. Ayer yo comenté eso en la cena por ahí. Cuando yo era chico, cuando un entrenador no me ponía, yo puteaba o salía a hablar mal del entrenador, pero hoy en día con la experiencia ya uno ve de otra forma y trata también de incursionar eso en los chicos, que no es así. Cuando un entrenador no te pone por algo, que algo está haciendo mal o te falta algo o otra cosa, ¿verdad? Que uno cuando es chico no ve eso y la verdad que a mí me sorprendió la forma de Vinicius de trabajar, y eso que es raro que vos escuches de un jugador que no tuvo minutos con él, pero la verdad que yo lo digo de corazón y le felicito por el trabajo que vino a hacer y espero que siga en el fútbol paraguayo para también él pueda darnos su conocimiento que tiene mucha experiencia. Vinicius, ¿tu respuesta? Sim, na verdade, muitos jogadores talvez não joguem como falei com eles. Eu tinha 20 jogadores muito bem. Então, o jogador talvez não jogue não porque está mal, porque os outros estão bem.
Isso que aconteceu. Depois de minha chegada, eu tinha, por exemplo, quando cheguei a primeira partida, eu não tinha um lateral direito. E terminei com 3 laterais direitos. Entende? Os volantes defensivos também tampouco jogavam. E todos jogaram bem. Então, na verdade, eu fui um privilegiado, porque todos os jogadores chegaram a um nível muito bueno. Un segundo. Gracias, Torito, por tu presencia. Cerramos, Víctor, con el enlace con Torito, ¿verdad? Quisiera decir algo más, Torito González. No, felicitarle a toda la gente de Tacuarí. Yo sé que ahí en Barrio Jara hay muchos fanáticos. Felicitarle nuevamente a Reggie, al presidente, al técnico y a toda la gente que hizo posible para que Tacuarí pueda permanecer en primera. Un abrazo, Arturo, gracias. Gracias, Torito González. Y otra cosa más, que gracias, Torito. Dice Francisco, Pedroso ayer hace el pase previo al segundo gol. Así es. Y no era que vos le dijiste que tenía que ir ya. No, yo no. Yo no elijo quién se va y quién se quede. Pero los técnicos que vienen dicen que... No, pero una cosa y importante. 599 partidos. Una cosa importante acá, ¿no? Y está acá a Vinícius. Desde que vos chegaste até hoje, quando eu te chamei para poner ou sacar um jogador. Ou seja, pero quando a equipe empieza a perder, os jogadores já empiezam. Regis quer minha equipe, Regis está na playa armando a equipe. Ou seja, empieza a venir tanto chisme mentiroso para sacar a responsabilidade deles, que chegou um momento que eu falei, sabe o quê? Esses são os hijos de puta, com perdão da palavra. Porque não pode ser que eles nunca vejam que o resultado é culpa deles. É sempre de dirigente, é sempre de gerenciamento, é sempre de diretor técnico, é sempre... ¿Me entende? Aí está o Peteco. E eu me vou uma vez ao grupo a putear a todos. E eu falei, acá eu vou putear mal, e ojalá 2 ou 3 queiram me pegar, e nós outros já decidimos todo aí, e começamos de zero. Claro. E eu vou e puteo a todos, e hablo, alguém tem algo para falar? E eles dizem, não. E aí este dia eu falei, descendemos, porque... Só 2 coisas rápidas assim que eu aprendi. Este equipo me chamava e pedia, mire, eu quero o prêmio triple contra Duque. Ok, perdiam. Eu quero o prêmio doble contra não sei que puta. Perdiam. E eu todo sim. E eu mirava que não tinha compromisso. Eles queriam plata. Há 17 partidos, juro, e profe testigo, me chama Gaspar, Sérgio, Marcos e os jogadores e falam, não queremos mais la bolsa. E começar a ganhar. Entendeu? Então, se aí vos mirar o compromisso, óbvio que vou pagar a bolsa. Pero vos empieza a mirar o compromisso com a atitude dos jogadores. E a segunda coisa que eu queria dizer, que aprendi muito, eu sempre creio que podemos aprender de los rivales. Nossos inimigos, nossos rivales, têm algo importante para ensinar, para melhorarmos. E se Tacuarí hoje está em primeira, é graças a Emiliano. ¿Emiliano? Sim. Porque quando eu entrego a toalha, me chama 2, 3, 4 jogadores e dirigentes e fala, mire, Emiliano ano passado isso, e podemos lograr. Eu le disse para Emiliano em 4 partidos, nós outros somos 6, e é quase impossível. Se o que Emiliano hizo já foi impossível, lo nuestro não tem nome. Pero, por lo exemplo do que passou com Emiliano ano passado, é onde Tacuarí não tirou da toalha este ano. ¿Está bien? Habla sí, de verdad. Se entiende. La cantidad de puntos que había logrado en esos 4 partidos, ¿verdad? Y ahora hizo... Y niño, ahí está el compañero NPI Cabral, el primero. Ahí está. ¿Qué le decía Cabral, Reggie? Vinícius. Ahí está. Y que tienen que ganar mucha plata porque cuesta caro. Siempre. ¿Y Oscar Ruiz dónde va? A Brasil tenemos 3 propuestas y estamos analizando. ¿O puede ser segundo. Oscar Ruiz, ¿a dónde, niño? A la segunda de Brasil. ¿O primera de Brasil? Reggie. Puede ser primera porque es un club que ascendió que quiere. ¿Quién es el club, No puede decir, pero los dirigentes se enojan. ¿Quién se enoja? Los dirigentes del club. Por eso no podemos decir sí. No, se entiende. Bueno, vamos a ir cerrando con Denicio, porque tienen otra invitación y queremos ser respetuosos. Sí, compañeros. Solamente decir esto. Solamente 2 locos racionales pudieron salvar a Tacuarí. Digo racionales, porque
y mirá que a Regi lo conozco hace mucho tiempo, tenés que decirle, profe, que no a Regi, ¿eh? Cuando él te dice algo, es eso y se plantó. Y profe, vos tenés más locura que él y dijiste, no voy a sacar a nadie, déjame a mí, vos me trajiste acá, confianza. ¿Es así? É verdade. Eu queria falar uma coisa importante para mim, minha vida. Eu trouxe em Chapecoense em 2015 20 jogadores, os 20. Fizemos um sucesso muito grande que em 2016 se teve la tragédia. Tá bem. Quando eu estava, e para mim foi muito difícil, eu não me gusta falar desse tema, me quedei em minha casa, cerrado. Pero quando eu estava a jogar pela Libertadores contra Bolívar e Nacional, eu pensei, eu quero dedicar essa vitória aos jogadores. A los Chapecoense. E Bolívar e Nacional, aos 45 minutos do segundo tempo, um penal para Nacional. Sim. E eu pedi muito aos jogadores. E eles sacaram para fora. Ayer foi o dia de acidente de Chape. Então falei com os jogadores, meus amigos. Por favor, se vamos lograr hoje, amanhã eu vou falar para todo o público que foi a mim uma vitória para eles. Então há muita coincidência também. Então se repetiu depois de muitos anos e eu creio que tem que fazer isso porque me custa muito falar disso, pero é uma homenagem que eu hago a esses jogadores que participaram estão naquela tragédia. É forte, ¿eh? Vinicius Regis cerrando la charla con Oscar Ruiz, que va al fútbol de la... ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal, Arturo? ¿Todo bien? Vos te podés ir a Victoria, Juventude, Criciúma o Atlético. ¿A dónde vas, Regis? ¿Cuáles son? Los 4 que ascenderam. ¿A dónde vas? No, pero equipo de segunda y uno puede ser de primera, pero son 2 equipos de segunda. Pero acá, que pagan bien. Acá están. No pagan como Tacuarí, Acá están. Uno sí. ¿Y cuál de ellos? No puedo decir. Oscar, ¿cuál de ellos? ¿De Victoria, Juventude, Criciúma o Atlético? Juventude ele já jugó, ¿no? Puede ser. A ver, aquí yo no sé nada aún. Reyes que está manejando todo eso. Pero acá está uno de estos. ¿De cuál es Reyes? Não puedo dizer. Porque se enojam os dirigentes. Puta, hablaste, agora vai empezar outro equipo a chamar, vai empezar a subir no mundo. Bueno, difícil el empresario. Bueno, Oscar, las sensaciones que te des, terminaste tu ciclo en Tacuarí, te vas para el exterior, estamos con Nicole, con Diego, con Ernesto, con NPI y los compañeros fútbol hablando. Las sensaciones que tenés, lo que te dio la permanencia en la categoría y el paso que da al exterior, ¿verdad? Sim, e que tem vergonha de perder goles. Ele não hace gol com pé, só com cabeça por sua Dice estatura. Por sua estatura. Perder goles, dice Oscar. Dice que vos perdés situaciones de gol. Tu representante dice. Não, pero chora depois. Estou com vergonha. Estou com vergonha que perdi o gol. E eu falei, vai fazer o gol importante. Só fazer gol importante de cabeça. Dice que vos haces goles importantes de cabeza. Sí, el de ayer creo que fue uno de los goles más importantes de mi carrera porque necesitamos dejarlo a Tacuarí en primera porque yo la posibilidad quería demasiado eso y pudimos lograrlo. Bueno, ¿qué más, Oscar, con la victoria? Porque tenemos que ir cerrando esta charla. Dale, gracias. ¿Ya te va? Si ya lo echaste, ya le dijiste que tenés que cerrar. Cortita. Arturo, una consulta para Regis. Si me permitís, sí. Arturo, una consulta para Regis. Estamos en televisión ahora con el duplex. ¿Qué va a pasar con Gaspar Servio? ¿Continúa en Tacuarí o se va a otro equipo? Digo para el oyente NPI, para el televidente. Eu te digo, eu creo que Gaspar, óbvio, se podemos contar com ele, queremos contar com ele porque foi pilar. Todo o que falaram de Gaspar, Gaspar eu digo que é como esposa, sabe? Esposa viene, te putea, te plaguea, pero siempre está ahí para te defender al final, ¿no? O sea, este es Gaspar Servio. Él viene y es su manera, ¿no? Yo hablé, cuando hablará, Gaspar es loco. Y yo hablé, no necesito para que case con mi hija, necesito para que salve a Tacuarí, ¿no? Pero vos sabes que se portó muy bien. É um arqueiro assim para um equipo que quer sair campeão, que quer pelear coisas distintas, porque é muito mais fácil pelear para ser campeão, porque você vem de vitórias. E todo o ânimo é distinto do que pelear de 6 ou que vem de derrotas, não?
Pero assim, óbvio que queremos contar com ele, pero muito difícil. Eu estou seguro que vai ter propostas importantes. E bueno, e uma lástima porque encontrar um arqueiro a este nível, de bom arqueiro e ganhador, porque são duas coisas distintas, não? É difícil, pero bueno, vamos tratar de mantener. Vamos a respetar porque nos dijo hasta que tiene que ir a otro medio, así que gracias Regis, gracias Vinicius. Son momentos y momentos a encarar el futuro en primera división, porque lo que hubiera sido esta charla, bueno, la charla no iba a ser posible. Iba a ser más, gracias Vinicius, gracias Regis, a ver qué va a pasar el próximo año, porque iban a ir al descenso. Y lo dijo Reyes con mucha franqueza, hombre de poca fe era. Sí. Y una enseñanza de vida para vos. Sí. Esto no te va a ser así, te va a marcar. Y lo más importante, traje un tipo que habla peor español que yo, ¿o no? Claro. Coincido. Pero hace rato que ya está acá y no hablas. Ele tem 30 años. Sí. Pero hay otra enseñanza que nos deja el profe, escuchándolo bien, prestando atención a lo que decía. Muchas veces uno cree que el entrenador que trabaja bien en campo, que tiene todos los detalles, le va a llegar al jugador y no pasa, y pierde partido y nada. Y muchas veces no pasa tanto por ahí, sino por el mensaje que vos le das al jugador, cómo te cree, si sos creíble, y llegarle al corazón al jugador. Y usted, profe, se ve que lo hizo. Sim, é verdade. Porque nós outros jogamos, os jogadores jogam, e se eles estão muito tensos, não vai produzir nada. Tem que estar relaxado. ¿Y eso qué? ¿Qué mensaje tiene? Acá. Sanguíneo, la sangre. Vinicius, ahí la cámara va a poner acá, perdón a los compañeros. É uma história. Va a contar la historia forte. de Vinicius que tem antebraço, ¿eh? Sim. Você compreende? Sim. Eu estava em Joinville e peguei Covid. E em 10º dia sacaram na foto, na chapa, um exame em meu pulmão. Eu tinha 40% de comprometimento. Pero 3 dias depois, chegou loucura para o médico e disse a mim: pela chapa, você tem um câncer maligno em seu rim esquerdo. Então, bueno, volvi a meu departamento, melhorei de Covid, continuei trabalhando. Covid. 7 dias, melhorei do pulmão, já entrei em hospital, saquei rim, e minha equipe estava em 2º lugar em campeonato de Santa Catarina, numa quarta, como? Miércoles. Então, estávamos a jogar, e eu em La Maca, e hablamos com o jogador, vamos. E tudo se passou por 7 horas, e saí. Então o médico disse para mim: se queda 30 dias em sua casa, tranquilo, não grite, não pegue sol, fique tranquilo, tá bem. Aquela partida, perdemos. Domingo, perdemos. Na outra quarta, perdemos. Então, peguei telefone e chamei presidente. Presidente, em viernes vou treinar a equipe. Não, é um louco. Mais uma vez, é louco. E então eu fui, cambiei o treinamento, cheguei de surpresa, pero fui a ser cortar meu cabelo, meu pelo, pero errei. Então ficou muito barro. Então tive que barrar tudo. Compreende? E cheguei lá, todos se assustaram comigo. Eu falei: não, isso não é químio. Não é quimioterapia, não. Eu errei e trouxe bombons, chocolate para os vocês, porque eu faço muita aposta com jogadores. E os vocês são tudo flacos. Perderam. Eu tive que volver acá. Vamos, muchacho, vamos. E trabalhei no 7º dia e não volvi mais, tudo tranquilo. Tudo bem. Então, acá, eu vivo em Praia Brava, em Florianópolis. Tem esta foto. E acá o dia de minha cirurgia. A cada 3 meses eu tenho que fazer todo um exame em todo o meu corpo. Isso também falei aos jogadores. Cada minuto de minha vida é muito importante. Eu estou deixando minha vida em Brasil para estar cá com vocês. Então, mirem, é muito importante cada vida, cada minuto meu. Sos um agradecido. Sim.
Arturo, para cerrar esto, fíjate qué detalle que dijo. En 7 partidos lo salvó a Confianza. En 7 partidos lo salvó a Tacuarí. En 7 días se sanó de COVID. En 7 horas tomó la decisión de volver a su casa. Se tiene que tatuar el 7. Y hay algo No que sé te si falta. es eso, pero- Y hay 7 pecados capitales. Buscalo, es bíblico. Eso es bíblico. Los pecados capitales. Gloria de la semana. Vinicius te quiere ver bailar, me parece. para Vinicius nada. quiere que Bueno, baile. Chao, Don Neto, chao. Gracias, Nicole, gracias, Neto, gracias, Diego. Bueno, gracias, Vinicius, por la presencia de ustedes. Só uma coisa importante acá, o trabalho dele tampouco foi tão bueno assim. É porque eu tenho que negociar a continuação dele hoje. Então, se Ahora vocês le dão sale muito, caro. ele vai me pedir muito. Te va a salir entendeu? caro Sí, ahora, sí, então, te va a salir assim, caro. eu creio que... No fue tan bueno su trabajo, ¿verdad? Ayer ele falou com os jogadores: você vai ser o treinador mais bem pago de Paraguai. Então hoje acordei e pedi los saldos de treinador de Cerro, de Libertad. Ah, claro, está bien, está bien. Hay que sacarle muy Sí, bien. sí. Perfecto. Y bueno, Vinicius, gracias. Espera. Ahora eu tenho que tirar uma bombita. Eu te pago, pero também vai estar 3 meses atrasado. Tirando contra los otros. É um agente. Gracias. Poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Aprovechar los mega descuentos de Punto Pharma hoy jueves y mañana viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Panal Seguros te trae seguros de vida, roce azul y paz total. Más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Rubilock, alarmas estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Fracción Parques de Cordillera entre Atiraica, Acupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas. Cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cerramos la puerta, Rodrigo, ya volvemos. Proba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Consíguelo al por mayor en Proven CCA llamando al 0983459-139 en proven.com.py. Ecoleoicoite. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. ¿Y Guaireña después de cuánto tiempo baja? Y Guaireña en el 2020 había tenido su primera experiencia en primera. Estuvo 20, 21, 22, 23, 4 temporadas en la división profesional y ahora retorna a la categoría intermedia. Y ayer realmente un resultado sorprendente porque está bien, puede perder, no pudo haber ganado el partido, pero 7-2 habla de un equipo totalmente desorientado en el partido. Y la verdad que yo miraba simultáneamente los dos partidos y yo decía, te estás jugando el descenso, que es algo que dificilísimo, y tenés que jugarlo como una final. Y Guaireña, desde que comenzó el partido, muy frágil, muy impreciso, o sea, líneas muy abiertas, y Trinidense hizo lo que quiso. O sea, las veces que Trinidense apretaba acelerador... Estaba concentrado y metido era Trinidense. Y Claro, no cada vez que aceleraba Trinidense era peligro de gol a su favor. Terrible fue, terrible. Y ahora el panorama no es nada alentador. Primero por el tema del presupuesto que ya tocamos un montón de veces. Después que en este tipo de clubes la división interna es mucho más notoria por el tema de los clubes locales. Tiene tantos clubes, no es que es como un club, o sea, ejemplo Sol de América. Tener una cabeza de un directivo es diferente. Cuando son ya instituciones así... los Carapeguá, sí, le pasó a Carapeguá, a Capiatá, todo eso. Yo digo que cuando vos te vas al descenso es porque hiciste todo mal o casi mal. Cuando vos empezás, que se va un presidente y viene el otro, que se pelea, no, que la deuda del otro, un técnico, otro técnico, se retrasa, la consecuencia es eso. Recién Reggie decía de que nos hablamos del descenso, pero no habrán hecho todo casi mal, no todo mal, pero algo bien hicieron. ¿Qué era? Estaba al día de los salarios, por lo menos. Sí. Le pegó con el entrenador, y bueno, eso le dio la chance de
salvarse. ¿Cómo te va, Francisco? Hola Arturo, saludos para todos. Humberto Velar. Humberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Un placer hablar contigo. Buenas tardes. Bueno, lo que dejó la jornada y tu futuro, hagámosla simple. Está difícil, vamos a ver qué pasa. Perdimos la categoría, estamos muy dolidos por eso, pero vamos a ver qué pasa, esto sigue. Bueno, compañeros. Sí, Humberto, ¿qué pasó ayer en el análisis que hace? Porque hablábamos aquí y decíamos que en realidad hubo mucha diferencia entre Trinidense y Guaireña. Guaireña era el más comprometido y no estuvo a la altura del partido. ¿Qué sentís que sucedió ayer? Ahí dijiste, no tuvimos la altura del partido. Nosotros creo que jugamos nuestra vida ayer para permanecer, teníamos que ganar para no depender de nadie. Y bueno, no tuvimos la altura, son cosas que pasan en el fútbol, pero cote que en el 2-0, en el descuento de Kevin, tuvimos para el 2-2 también de Kevin para terminar el primer tiempo 2-2, después en el segundo tiempo de entrada Patito tuvo también para el 2-2 y después del tercero ya ahí nos desordenamos totalmente, ya nos partimos y ahí Trinidense, que es un equipo que maneja bien la pelota, nos hizo mucho daño. Profe, uno después escuchándolo a Miguel Paniagua, decía de que fue un año muy complicado, de que hubo muchísimos problemas y como que haciéndose cargo de que estaba bien del resultado final de lo que pasó con el equipo, porque si uno no hace bien las cosas durante el año, esta es la consecuencia, es lo que dio a entender él. ¿Vos lo ves algo así? Y puede ser porque en el fútbol siempre hay excusas, vamos a poner excusas a eso también, pero bueno, nosotros teníamos la oportunidad, teníamos la chance de permanecer en primera, no dependíamos de nadie. Entonces, pero como se dio el resultado de ayer, ahí ese fue muy doloroso para todos. Trabajó mal, seguramente que sí. Yo nunca me metí con el tema del club. Yo me voy para hacer mi trabajo, para trabajar en campo, pero había problemas. Eso no se puede tapar con el dedo, pero bueno. Pero dependíamos nosotros y no se dio y descendimos y ahora nos dolió mucho y sentimos mucho por la gente de Villarrica. ¿Qué tanto influyeron esos problemas, Humberto, dentro de lo que era el grupo, el ambiente que se vivía? ¿Se percibía también un poco eso dentro del plantel? Y siempre va a haber alguien, siempre va a haber algo que está mal, ¿verdad? Pero como te dije, no pasa por eso. Yo creo que en todos los clubes hay problemas también, pero acá tuvimos también problemas, pero a veces eso repercute en algunos jugadores, no en todos, ¿verdad? Pero como te dije, tuvimos la chance, nosotros teníamos la chance en nuestras manos, nosotros no pudimos hacer un buen partido, fuimos superados ampliamente por Trinidente y después del otro partido también que dependíamos no se dio el resultado, entonces ahí está la consecuencia del descenso. Y finalmente, Humberto, ¿lo de Sol? Y no hay nada. ¿Hubo algo? ¿Cómo? Sí, ¿hay intenciones de Sol? Sí, yo hablé con la gente de Sol, pero quedamos que cuando terminara esto ya hemos reunido. Y te voy a decir más, y disculpame la grosería, porque a lo mejor me dirá por qué me tenés que preguntar. ¿Puede incidir el resultado ayer en tu futuro en Sol? Puede incidir. ¿No te llamaron más de Sol? No, yo hablé con el presidente hoy, esta mañana. ¿Qué te dijo? Hoy me dijeron que vamos a reunirnos en estos días. ¿Con Carlos Gianni? No. Con Raúl González, Raúl González, el vicepresidente. ¿Y qué te dijo Raúl? Que le dé tiempo. ¿Qué? Que le dé tiempo. Y bueno, por eso te digo, hombre de fútbol, podés decir, bueno, le podés decir a Raúl, ¿incidió? ¿Le preguntaste o no? No, yo no, porque no tengo por qué preguntar. No, está bien. Pero te podés... Sí, se entiende. Gracias, Humberto, por tu tiempo, muy amable. Listo, gracias, Manuel. Humberto, bueno. Si habla y no se da, ¿vos decís que puede incidir? ¿El resultado de ayer? Sí. ¿Vos? Sí, para mí que sí. Sí. Es más, hasta... Claro, porque comenzaron a ver a otro técnico, teniendo él era en principio que estaba como 1, ahora pasó a ser el 2 y aparte otro Sol es el candidato. Arranca ahora. con el promedio. Sarabia, el tema es dinerillo, como diría Menchi. ¿Cómo te va, Rodrigo Coto Nogués? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, contanos, Coto, ¿en qué momento deciden plantel que va por tesorería en Olimpia?
Disculpa, Arturo, que te juro que no te escuché, ¿me puedes repetir? Sí, cómo no. Ocurre que termina el campeonato seguramente con Cardona y gerente del Olimpia van a marcar los números de quienes podrían quedarse, quienes se van, quienes nos renueva. Es un momento muy difícil, muy sensible hasta diría. Sí, así mismo, Arturo, y bueno, nosotros ya estamos trabajando en los números del año que viene desde hace un tiempo. Tenemos bien planificado lo que el club puede y lo que el club no puede gastar, entonces obviamente la idea es ajustarnos bien a eso y no salirnos del plan y bueno, todas las decisiones que se tomen están ligadas a ese plan presupuestario del año que viene. Venía bajando en presupuesto, Rodrigo Cotonovella, decía Miguel Cardona. ¿Bajó más todavía el presupuesto para el próximo año, plantel de primera? Sí, este es un proceso de casi 3 años, ¿verdad? De donde hoy estamos en una reducción casi del 50, el 45% de lo que era el presupuesto hace 3 años. Obviamente el hecho de no entrar a Copa el año que viene hace que otra vez tengamos que ajustarnos aún más y ser más creativos para afrontar el 2024. Cuando habla Copa, habla de Libertadores, no precisamente de Sudamericana, que tiene Olimpia al mata-mata contra un equipo paraguayo y ahí se puede avanzar. Jugadores que ya tomaron, que ya se dieron a conocer, el caso de Otálvaro, el caso de Ale Silva, Tito Torres, ¿hay otro más que se puede decir públicamente? No, yo más que nada desde la institución y en lo personal mío un agradecimiento enorme, ¿verdad? Ellos son jugadores que marcaron que dejan una huella importante en el club, muchísimos títulos, personas espectaculares, queda también una amistad importante con los tres, ¿verdad? Y bueno, las decisiones también deportivas pasan por la cabeza deportiva, ¿verdad? Nosotros desde la dirigencia tenemos que plantear con qué presupuesto se va a contar y bueno, y en base a eso se deciden qué contratos renovar, cuáles no renovar. Realmente ellos también están saliendo de la mejor manera del club, siempre se portaron muy bien con el club, no hay ningún tipo de reproche, al contrario. ¿Y cuándo te da la lista, Chiqui? Chiqui ya tiene la lista, y estamos trabajando sobre eso. Obviamente también estamos trabajando sobre la posibilidad de poder habilitar el libro de pases, entonces poder trabajar sobre ciertas posiciones que él considera que vamos a necesitar reforzar, ¿verdad? Vamos a tener un plantel con muchos chicos, vamos a promocionar muchos chicos, hay jugadores que estudiaron a préstamo, que van a volver, que el Chiqui los tiene con mucha consideración, y bueno, hay que ser paciente y encarar el año con la responsabilidad de ser Olimpia, de salir a ganar todo, pero entendiendo también que vamos a tener que reconstruir un ciclo nuevo con jugadores jóvenes, ¿verdad? Y con algunos que quedan que van a ser los líderes que tienen que marcarle el camino a los chicos, ¿eh? Y bueno, hablar de reconstruir. ¿Y esos $2 millones que tienen que abonar para poder liberar la posibilidad de traer jugadores por un tiempo? ¿Incorporar? ¿O no tiene, o ustedes... Sí, perdón, disculpame, ¿hablé de los 2 millones o se van a ir directamente a jugadores de la casa? No. Hay obviamente un plan de promocionarle a los chicos. Definitivamente la idea tampoco es traer muchos jugadores. En caso que logremos levantar eso, son 2 o 3 posiciones nomás las que Chiqui nos pide, ¿verdad? No son tampoco tanto. Pero obviamente, si es que no se logra levantar esto, también él ya tiene trazado el plan con los jugadores de la casa, ¿verdad?
Rodrigo, dentro de esos nombres que pasó Arce como prioridad para contratar, no te pido que me des los nombres obviamente, pero ¿son jugadores paraguayos que están aquí en el medio o quizás hay algún extranjero en esas posibilidades? No, en Olimpia se hace siempre un scouting que abarca jugadores nacionales e internacionales, ¿verdad? Entonces se está trabajando sobre una lista amplia de opciones por puesto y no necesariamente son nacionales, ¿verdad? Figura Mati Almeida, vuelve a Olimpia. Sí, Mati vuelve. Mati es un chico que hizo toda su carrera en el club. La idea con él justamente era que vaya a foguearse, a tener minutos, y lo hizo de la mejor manera. Yo creo que tuvo un gran año, ganó muchos minutos, es un chico súper disciplinado, súper enfocado en lo que quiere desde niño, ¿no? Y obviamente puede ser un plus o puede ser una carga, ¿verdad? Pero tiene el apellido más importante de la historia de los jugadores del Olimpia, entonces eso le hace aún más especial y bueno, ayer metió gol otra vez, realmente, y Chiqui lo tiene con muchísima consideración, le va a tener muy en cuenta el año que viene. Rodrigo, con relación a las futuras salidas, en este caso, ¿lo de Mateo es lo más potable hoy de que salga transferido? Sí, es lo más concreto que tenemos como propuesta. Todavía no hay un punto de encuentro, pero es lo más cercano que tenemos hoy. Que sí. ¿Y lo de Cardoso a la MLS, eso se enfrió? Vinieron a verle, hay 2 clubes que lo están siguiendo, pero aún no tenemos la propuesta formal, ¿verdad? Hay conversaciones, pero hasta ahí. Y bueno, Rodrigo, ¿qué más se puede agregar a esta charla o cosas que tienen que resolver y que nos preguntamos? No, estamos trabajando, Arturo, estamos trabajando en todos los frentes. El presidente está 24 horas laburando atrás de esto, ¿verdad? De poder levantar el libro de pases. Cada uno ahí cada uno estamos encargados de llevar una negociación. Un segundo, Coto. En ese sentido, los socios colaboran por el tema de Espínola y de Zavala, que creo que va por un redondeo de $1 millón para poder ajustar a los dos. Vamos a hacer opciones de ambas opciones, ¿verdad? Como ya adelante ambas opciones de compra, ¿verdad? Y sí, es un grupo de ex socios, de socios y de directivos que bueno, que van a hacer una ayuda al club para eso y el día de mañana se recuperaría después con una posible venta o lo que sea. ¿De $1 millón estamos hablando, de los dos? Más o menos ahí, está por ahí. Los ¿Y dos. cómo hacen Olveira Espínola? ¿Va a ser transferido posteriormente uno de los dos o no? No, eso no hay absolutamente nada. No hay nada. Muy bien, quiere decir que hoy, Arturo, no hay nada. No sé, mañana fue genial, pero hoy no hay nada. Bueno, Coto, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, Arturo. Un saludo para todos. Gracias, Rodrigo Coto Nogués, tesorero de Oli. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de IRA Paraguay. 1253. Ahora BNF es más digital, seguro y accesible. Te presentamos nuestra nueva banca web y la nueva versión de nuestra billetera electrónica Virú. Accede y gana tiempo libre para vos. Más información en bnf.com.py. Tuvimos la presencia, Darío, de Regis Márquez y Vinicius en Fútbol Alvarado. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Pruébalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Enseguida porcentaje de esta noche. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón
Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cibellala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Sol va a esperar a ver también qué pasa con Bernay. ¿Cómo me dijiste? Bernay. Para mí es Sarabia. Bueno, Esa no sabía. no, la de Bernay, yo te voy a decir lo que yo sé, sin descalificarlo todo. No, sí. Que el tema Sarabia, llaman a Pedro Sarabia, es económico. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Samber es territorio Visión. Aprovecha los beneficios en la capital del verano. 25% de descuentos sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a Visión Banco, /territorio Visión. ¿Puede coincidir tanto? ¿Hasta cuánto perdió Guaireña? 7-2. ¿Y eso cayó en Sudamérica las negociaciones con los Velar? Y puede incidir, sí. Sobre todo podría. teniendo en Porque si cuenta... vos estaba bien, ya arreglá ya hoy. Sí, pero Sol va a entrar a pelear otra vez el tema del promedio. O sea, va a entrar necesitado de Y porque puntos y tiene que... lo que hablo es de un partido puede terminar en el futuro. A eso es lo que iba. Hay partidos que sacan técnicos. Y bueno, pero este no es saca técnico, este no nombra técnico. Vuelve el gran rematón de Bristol mañana viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de diciembre. Productos bajos al precio de costo, descuentos de hasta el 70%. Viernes y sábado de 8:30 a 17 horas. Domingo de 9 a 13 horas. Avelino Martínez, Casita Tipo T San Lorenzo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 12.55. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. En Ciopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales. Te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Seguinos en Facebook e Instagram, Ciopar. Gustavo Costa está en el país. ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasás al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extenionic. Y olvídate el calor Tokio, prendidos a tu vida. ¿Habló para una página el niño guaraní? Sí. No, yo sé que está acá, que tuvo un... Sí, correcto. Preparad para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. 12.56. La promo Kumo Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo Tire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos BMyFlores. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Ayer preguntando tanto en campamento de Cerro Porteño como en campamento de Libertad, me dijeron que ya hay una venia, hay un ok de Jubero para con Iván Super Ramírez, que termina contrato y que probablemente el año que viene ya juegue en Cerro Porteño. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Ese teléfono que tenés, Gerardo, de Gustavo, ¿el del argentino o de acá? De argentino. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontralos en salones de venta de la cooperativa Shortitzer y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Copetrol bajó el precio de sus combustibles hasta 900 guaraníes. Acércate a la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque hasta 900 guaraníes menos por litro. Consulta estaciones adheridas en @Copetrol PY. En Erimar te presentamos los equipamientos Kiko. No solo comprar seguridad, también calidad, garantía e innovación. Diseñados para cada marca, modelo y año de tu vehículo. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Que vuelo limpia Matías Almeida. Matías Almeida. Sí. ¿El Coto no decía? Sí. Vamos a hablar con él. Y vuelve Kevin Parsajú y Alex Franco, que ayer marcó, los dos marcaron goles ayer, los dos son de Olimpia. Comes y Par celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generarás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro, un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comesipar.co.py. El primer equipo que sale de Olimpia, Matías, es hasta Tacuaré, ¿verdad? Sí. No, Trinidense. Trinidense en la apertura.
¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. 12.58. Este domingo 3.300 millones en premios en el grandioso Una Casa Quinta, en el poderoso 2.000 millones y sale sí o sí 2 Citroën C3 y una casa a estrenar. CNT, C por Emoy. Contesta, Matías. No contesta. Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Comprando productos Shell Lubricantes, ingresa al link de la promo y completa los datos requeridos. Escanea el código QR en los puntos de ventas. Participas del sorteo del 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes premia tu fidelidad. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Vos le ponés de dónde está de Gerardo, le decís quién. Le escribiste primero. Bueno. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 SA. 12.59. Juega y gana en Slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Servicios para tu Toyota Camión Gino, nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algonal frente al Mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. ¿Cómo te va, Matías? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, contanos, Matías, lo que cerrando el año Tacuarí, Matías Almeida, volviendo a Olimpia. ¿Cómo estás de ánimo? ¿Cómo está el ambiente? ¿Y cómo está vos, Matías? Buenas, ¿qué tal? Todo bien, la verdad que feliz por dejar a Tacuarí en primera, feliz por volver a Olimpia, que es mi casa, y feliz por el gol de ayer. Dijiste por dejar a Tacuarí en primera. Ahí hay mucho en lo que estás diciendo vos. Como diciendo, Matías, respondí, tuve pertenencia. Así te se siente por lo que dijiste, primero. Sí, bueno, la verdad que era un desafío ya no solo mío, sino que de familia, por cómo venía la mano con mi viejo, y bueno, lastimosamente le tocó salir y quedé yo, pero bueno, la intención siempre seguía siendo la misma, dejar en Tacuarí en primera, y bueno, que lo que cumplimos. ¿Hablaste sobre el tema con Iván? ¿Mucho? Sí, hablábamos siempre, todos los días hablábamos y tratábamos de ver alguna solución para quedar en primera, y bueno, así fue y quedamos. Lo que fue, ¿no? Tu papá técnico de Tacuarí, ahora Vinicius. ¿Y qué te dice Iván con relación a esto? ¿Y qué te cuenta que se puede saber de la permanencia en la categoría? Porque vos estás dejando Tacuarí para volver a Olimpia y estás en el plan de Arce firmemente para el próximo año. Sí, bueno, la verdad que él está muy feliz de que Tacuarí le quedado en primera. Era el objetivo, como te dije, y ahora ya estamos felices de encontrar el llamado de Chiqui por volver a Olimpia, y ya estamos enfocados en eso. Matías, ayer para mí hiciste un buen primer tiempo. De hecho, hiciste un gol importantísimo para abrir el partido, pero me sorprendió el cambio. ¿Por qué se dio tu salida? Si estabas en un buen momento, ¿tuviste algún problema físico? No, problemas físicos no, yo creo que habrá sido algo más táctico del profe. La verdad que el cambio, no sé, obviamente yo no quería salir, pero bueno, tendrá sus razones, le dio resultado, y bueno, hay que bancar. Él no te dijo nada, te saco por tal y tal cosa, simplemente te quitó y listo. Sí, bueno, me imagino que habrá sido algo más táctico, por eso hizo 4-5-1 y entonces fui sacrificado. Mati, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. En la previa le dijiste a tu papá, voy a hacer el gol, voy a marcar un gol en este partido. ¿Lo soñaste o era una intuición tuya? ¿Cómo fue? No, era una intuición ahí en la concentración, ya me estaba dando cuenta que iba a hacer un gol, entonces se lo comenté. ¿Y cómo fue esa sensación? ¿Por qué te vino eso a la cabeza? ¿Cómo que lo visualizaste? ¿Ese momento cómo fue? Hace mucho ya pensaba en el partido contra Libertad, una cancha muy linda para jugar al fútbol, y bueno, fue lo que tratamos de hacer. Entonces cuando se juega al fútbol me es muy fácil hacer los goles.
¿Contra Libertad nomás? Contra Libertad, dijiste que en esta cancha voy a hacer un gol. No, pero eso tiene un significativo especial, Iván, Matías. No, yo creo que es solamente la cancha. El estado de la cancha, el campo de juego. Exacto, es así mismo. Ah, por eso incidió, creo. Sí. ¿No hay nada más? Nada más. O sea, lo pensaste, venías hablando, venías diciendo, voy a meter un gol, y marcaste. Ayer en el festejo hiciste como una especie de gesto de silencio, y después como para todos. ¿Por qué fue eso? Bueno, la verdad que estaba escuchando unos cuantos gritos hacia mí, y bueno, solamente para dejar unas cositas claras. Claro, de que estás ahí, en el lugar donde tiene que estar el goleador. Y ya dije todo ahí. Matías, y contanos, ¿cómo fueron viviendo lo que pasaba principalmente en la otra cancha? ¿En qué momento se enteran de que ya había goleada? ¿Quién fue el que dijo ahí que miren solamente lo que pasaba en Libertad? ¿Cómo fue ese tema, Matías? Bueno, creo que tomamos agua a los 30 y ahí me habían dicho que estaba 2-1 el partido y que ganaba Trinidense. Y nada, ahí concentrado en tratar de hacer un gol. Y llegó el gol antes del final del primer tiempo y ahí concentrado, tratando de que no nos hagan el gol. Libertad atacaba por todos lados, muy difícil. Pero mantuvimos el 0, que era lo importante, hicimos más nuestro trabajo y bueno, que pase lo que pase en el otro partido. Bueno, Matías, redondeando contigo, Olimpia viene ahora, estás en listado de Chiqui, tu vuelta a Olimpia, y eso depara mucho. Probablemente con la participación tuya en los otros equipos, hoy eso te da mayor experiencia para esta tu vuelta, Matías. Sí, bueno, así mismo me va a dar más experiencia, yo creo, de estar ahí en el club. Olimpia es un equipo en el que no juega cualquier jugador y bueno, voy a ir a tratar de ganarme un lugar en el club y tratar de aportar, como lo dice en Tacuarí, sea donde sea. Matías, ¿hablaste con Chiqui? Sí, hablé con él. ¿Qué te manifestó él? ¿Qué te manifestó? Nada, que quería contar conmigo y bueno, yo le dije que será un placer volver a Olimpia y que quería ganarme un lugar ahí. Y bueno, gracias, Mati, por tu tiempo. Saludo a tu papá. Seguiremos charlando y lo mejor para vos para el próximo año, Matías. Muchas gracias, estamos hablando. Gracias, Matías Almeida. Arquitecto de Lagoto. Redando un feliz año. Libertad San José. Hoy mi hijo Enzo defendió su tesis y ya es doctor veterinaria, dice el arquitecto de Lagoto. Un logro más. Comparto mi alegría con ustedes, dice el arquitecto de Lagoto. Gracias, dice, le doy a pensar que vos le regalaste una camiseta cuando tenía 7 años. Yo le regalé una camiseta a Enzo. Y dice, y pensar que vos le regalaste una camiseta cuando tenía 7 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Ayer dice el arquitecto. Estaba el arquitecto eufórico. Ahí sí, en ¿está bien? ¿Eufórico? No, eufórico no, de alegría. Yo estoy diciendo esto que ustedes me permiten, es muy personal. Así que muchísimas gracias, arquitecto, por el recuerdo que haces, porque dice que cuando tenía a su hijo 7 años, le regalaste una camiseta, me está diciendo el arquitecto de Lagoto. Felicidades aquí para vos, para Enzo, para la familia. ¿Cómo te va, doctor Vitore? Bien, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, contanos el ambiente que sentís. Todo lo de Libertad, esperando el partido de ayer y ahora lo que viene Copa Paraguay. El partido de ayer se complicó, era un partido que queríamos ganarlo, era para que la fiesta sea completa, pero no pudo ser. Tacuarí planteó su partido, nos esperó, cerró los caminos, tuvimos mucha posesión, intentamos, pero no fallamos en el tramo final, en la definición, y ellos golpearon en el momento justo con contragolpe. Y después ya fue muy difícil. Contanos lo de Alex Silva, ¿nuevo jugador de Libertad, doctor? No, absolutamente. ¿No te dijeron? No. Disculpame que te haga la pregunta, hoy estuvo con Horacio Cartes. Sí, normalmente nos habla, pero hasta ahora no hay nada, absolutamente nada. No hay nada, tendría que haberlo sabido vos. Sí. ¿Y para qué fue hablar con Cartes?
Y yo qué sé, ¿cómo puedo saber yo eso, Arturo? Tratame nada bien, yo no te estoy No sé, ¿qué te puedo decir? No sé, la verdad. Yo te respeto, estuvo con Carter 1 hora y media. De política no habrán hablado. No sé realmente. Seguramente le habrá ido a plantear la posibilidad. Y bueno, y Horacio seguramente no va a comentar eso. Hoy tenemos una reunión en el club y bueno, vamos a ver si... Porque estamos abocados al partido del sábado todavía. Y queremos liquidar ese expediente primero y después la semana que viene vamos a entrar en este tema de los contratos, de las negociaciones y todo eso. ¿Y cómo lo ves a Ale Silva con la camiseta de Libertad en caso que se dé? No creo, porque no era la política del club. Nuestra política era seguir apostando al proceso que habíamos iniciado. Pero vamos a ver, hay que estudiar cada caso y ver cómo se puede dar, si es que se da. Compañero. Sí, presidente, decía, entiendo que la política es esa, pero por ejemplo, por otros casos, si es una decisión personal de Horacio Cartes, un gusto futbolístico de Horacio Cartes, llega y les manifiesta Alejandro Silva, estoy hablando con él, obviamente ahí no hay negativa. Si Horacio Cartes piensa diferente a esa política, el jugador va a jugar en libertad. Suele ser así, ¿verdad? Si es que pasa eso. Y puede ocurrir, ¿verdad? Pero normalmente la política esta de no contratar jugadores nuevos así y ir jugando manteniendo nuestro plantel y subiendo chicos de la formativa, es una política que la hemos tomado juntos, de manera que yo no puedo decir de qué es lo que va a hacer, pero esa política de que estamos implementando ahora la hemos tomado juntos, ¿verdad? ¿Y el técnico quién va a ser para el futuro? ¿Sigue Galeano? Y de momento va a seguir Galeano. Vamos a ver, como te digo, eso también ahora cómo completamos todo el esquema. Lo primero que tenemos que ver es justamente eso, y si él va a continuar, bueno, veremos qué jugadores él va a necesitar, qué es lo que va a querer, buscar en la formativa que tenemos, qué es lo que tenemos, qué es lo que le puede servir. Tenemos jugadores que están jugando en otros equipos de primera, que también están haciendo un buen campeonato, vemos. O sea, hay muchas cosas que analizar. Entonces, es un momento difícil de decisiones, ¿verdad? Donde uno puede equivocarse o uno puede acertar, ¿verdad? Entonces hay que ser sumamente cuidadoso en eso. Después de terminar la Copa Paraguay, la final, van a decidir plantel. Claro, esa es la idea. Hasta ahora no se puede adelantar nada, ¿no? Y todos son conjeturas, posibilidades, conversaciones, pero nada realmente serio. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Gracias. No, cuando gusten. Gracias. El doctor Litor, está Martín Silva, Rosa, Mendieta, Merlini, dice Iván Ramírez, que va a Cerro, Colimao. Y muy cerca. ¿Vos dijiste que ya va? No, que ahí venía. ¿Venía de quién? Jubero. Ah, correcto. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. En Cantabria se da descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes. ¿Cómo no te va solo por una cuestión económica? ¿Tus pretensiones, Pedro, por qué? ¿Cómo no te entendía, Pedro? Si Sol piensa en vos y es una cuestión económica, por eso no se cierra, pero Pedro, es lo que recibimos como información. Realmente, Arturo, ¿qué te puedo decir? Uno siempre quiere trabajar y tiene muchas ganas de volver a estar dentro de un campo de juego y bueno, esperar esa posibilidad de
poder volver a dirigir. Bueno, y contanos lo de Sol. Yo creo que Sol está buscando técnico, ya creo que ya habían arreglado con alguien, o no sé, Arturo, cómo viene la mano. Compañeros. Pero no te volvieron a llamar en estos días, Pedro. Y realmente no. O sea, fue una conversación preliminar y ahí quedó. Sí, yo creo que no solamente tengo entendido que se comunicaron conmigo, ¿verdad?, sino también con otros entrenadores, ¿verdad? O sea, lo mismo, así como nosotros esperamos novedades, lo mismo para vos, esperás que de vuelta te llamen, o si no ya ir por otro club, alguna otra negociación que pueda acercarse, ¿no? Yo creo que como profesional uno está sujeto a todo esto, que es la de primeramente esperar y bueno, lógicamente siempre tratar de buscar una oportunidad de volver a dirigir. Ya me pasó hace un mes atrás haber tenido una conversación con gente, con otros presidentes de otros clubes y bueno, hoy nuevamente uno siempre tiene la esperanza de dirigir, ¿verdad? Y si no es hoy, seguro que va a ser el próximo año, ¿verdad? Y bueno, Pedrito, seguiremos charlando, siempre muy atento con nosotros. Gracias. Gracias, Arturo, cuando guste. Gracias, Pedro Sala. Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre de venta libre en farmacia, calidad pasa. A todo ponerle pistón y mantenimiento en moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador verde o rojo. Bistoni de punta a punta, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo, que ahora se llama El Lado Raso. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es el ahorrazo renovado con precios increíbles. 13-15. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consulta médico de manera regular es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. Vamos con el porcentaje. Hoy juegan Resistencia Meliano, 20-30. ¿Qué, Gustavito? ¿Eso qué? Sí, ya hace tiempo, yo pensé que iba a poner otra cosa. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur, casi perpetuo socorro en redes sociales. San Justo Hierros. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene. Seguro Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguro Chaco. 1000 empeños, venta, arreglo, cordias de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Con el doble aguinaldo de Casa Grutter siempre salís ganando. Te regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participa con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre. Con Casa Grutter siempre salís ganando. Los chorizos parrilleros de Upiza traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upiza.com.py. Participa del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún, un día picando 0 kilómetros. Upiza, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta Pomelore. Maridaje perfecto, tradicional, paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra Pomelores de Fortín. Recordamos que para el partido de hoy no hay ninguna incidencia directa en la tabla final del año, porque Resistencia ya está descendido y el Sportivo Ameliano ya clasificó a Copa Sudamericana y no puede pelear
más por la Libertadores. Así que 20-30 y cierran su participación en Villa Liz. Sanicer y Clocol se unen para potenciar la industria paraguaya y por brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Clocol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos, adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Noviembre con superprecios, contados y créditos en Electroban. ¿Qué te ofrece? En las 31 sucursales, escribinos al WhatsApp 021-519-3000. Federal, todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 35% de descuento más 5% adicional con tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro. Además tiene espectaculares premios con todas tus compras hasta el 31 de enero. Puede ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Mitsubishi L200 Black, la pica construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno. Contado desde $41.990. De regalo, escritura gratis. Redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Argentina sigue el líder del ranking FIFA. Brasil bajó al 5º puesto, el último del ranking FIFA. En Asismed luchamos contra el cáncer de próstata, por eso siendo beneficiario de Asismed podés realizarte chequeos regulares en el Centro Urológico La Costa Artigas. Entérate más contactando al 021-217-1717. Y la otra posibilidad para el viernes, dejando una vez más en limpio, lo otro que se pelea aún es el tema de la Copa Sudamericana. Luqueño contra Nacional y General Caballero de Mallorquín ante Olimpia. Aquí gana Luqueño, clasifica Sudamericana, ya no depende más de nadie. Pero si Luqueño pierde o empata y gana General ante Olimpia, es el equipo de Mallorquín el que va al certamen internacional. Si terminan igualados en puntos, tiene ventaja General Caballero de Mallorquín. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel, menos 900 guaraníes en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en @estaciones Petrobras PY. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731, Wilmar SRL. Perro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Parece a. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Buscana por ranking FIFA, ¿quieres saber Oscar Acosta Paraguay? Estaba 51, ¿verdad? 50 y... No, ¿cómo está hoy? Este ranking FIFA es ahora. Ya colegas estaban anunciando lo que está pasando con Brasil, que se dio. Hoy, ¿en qué puesto está Paraguay ranking FIFA? Con el préstamo Vivienda Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Consultas al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. 53 Paraguay. ¿Y cuánto estaba antes, Gerardo? Porque tenemos que ver. Hoy 53. Decidí bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi Globo S.A. Entiendo, ni Oscar Acosta pone el ranking. Y te estoy ni hablando del ranking Oscar Acosta. Para 56, ¿cuánto estaba antes? ¿Y ranking FIFA? ¿Qué es lo que vos crees que yo le voy a decir lo que me está diciendo Gustavito Oscar? Papa Olivar Trattoria te espera con gustos exquisitos para vos. Tenés mollejas doradas, empanadas de morcilla, ensaladas César y mucho más. Papa Olivar y Trattoria te espera en Celsa Esperati, bomberos voluntarios en Instagram @PapaOliPY. Y mañana tenemos 2 vales de 100.000 ton de Papa Oli. Sí, ahí en Celsa Esperati, ¿quién es? No, para vos no, en Urbana 2 y 2 al mediodía. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Con su sello de calidad de exportación, refuerza la higiene y desinfección de tu hogar. En este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza, Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Sí, disculpame, Infanto, así nomás la actividad de cada uno y quiero que me comprendan. No quiero estar 5 minutos con ustedes, quiero ser muy respetuoso del círculo, la verdad. Arranca hoy, estuvo Benicio Ramón Martínez Franco en Urbana. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? ¿Cómo?
¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Y presidente del Círculo. Congreso Anual de Periodismo, programa arranca hoy. Llegada al congresista, arranque del Congreso. A las 18 va a hablar Andrés Riquelme y comisión directiva, dice, del Círculo. Arranca hoy, con Andrés. Y después dice recorrido y cena de despedida. ¿En dónde va a ser esto, niño? La primera parte en el Comité Olímpico y mañana en la sede de la APF. Muy bien. Ahí está entonces mucho movimiento, gente viene, gente va. Ese es el Infanto. 53 y estuvo en septiembre 52. 49, esta es la peor ubicación en los últimos tiempos, 53. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves y mañana viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Querés ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresar a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Queremos lograr la presencia de Benicio Ramón Martínez Franco. ¿Se emocionó él? ¿Se emocionó? Le conozco y estaba emocionado ese Gustavito. Esta mañana. Atropelló la cabina y se emocionó ese Gustavito. Benicio Ramón Martínez Blanco. Enamórate siempre. Nunca dejes de enamorarte. Enamórate de aquellas cosas simples. Esto es Benicio, cuando me hizo bullying, ya sabes que me hizo bullying. Yo estaba acá como operador. Enamórate siempre. Pará, sí, Benicio, no hay problema acá. Y viene un joven, yo 18, 17, él, yo le saco ventaja de edad. Y me mira y dice, ¿te acordás de mí? Me dice, yo tendría 16 años operado, 17. Le miro, un poco más, sí, 17 de hecho. Y le digo, yo soy Benicio. Benicio, compañero en la escuela México. Claro. Y yo estaba como, vete chiquita, movete. Yo estaba como operador con un tema. De boliche me dice, yo le digo, ¿qué está haciendo vos? Espera, ¿cómo se diga de boliche en boliche? Le digo, me iba pelirrojo sin hablar. Ni un gesto. ¿Y qué hace acá? Y bueno, yo vengo de Buenos Aires. ¿Ah, sí? ¿Y ustedes ponen esta música? Sí, yo seguía con eso. Y le digo yo, ¿por qué me preguntás, Benicio? Porque yo estoy estudiando locución, arte escénico. Nosotros estudiamos a Mozart, a Beethoven, y eso estaba mientras yo estaba como vete chiquita, moverte, él estaba con Beethoven. Benicio Ramón, por tu cara de pero sí, puro caviar. ¿En qué? La música de Mozart y cosas y nosotros estamos... Enamórate siempre. Bueno, listo, ya está. Si sos socio de la Universitaria de Asegurás lo que más te importa, con Panal Seguros tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirir o renovar tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. Saludo a querido Alberto el Trovador que nos está escuchando. Alberto, saludo para él en Chile. Ahí está escuchando Alberto el Trovador, así que un saludo para Alberto el Trovador. Abrazo el Trovador. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-232323. Ranking FIFA, primero Argentina, quinto Brasil, 11 Uruguay, Chile, puesto este ¿quién es? Ecuador, Chile o Colombia. Colombia. El otro Ecuador, 32, Perú 35, Chile 40. Venezuela 49, Paraguay 53, último Bolivia 55. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas con salida a rutas importantes 9 Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Otro caso que digo, quiero tomar, te conté ya, sí. La conté 20 veces ya el del chao que yo tengo en la cerveza. ¿Ya sabes vos? No, señor, no. Yo estaba en Guayaquil, hacía 50 grados de calor. Benicio, te espero. Bueno, enseguida voy, me dijo. Yo ya le bajé 6-7 cervezas leve. Yo ya estaba almidonado. ¿Vos me entendés, amigo? Ya almidonado. Sí, no toma, pues entonces no hay caso. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Proven CCA llamando al 0983459-139 en proven.com.py. Brasil, quinto lugar está, Víctor. Sí, pero me preocupa más que Paraguay esté 2 arriba de Bolivia. Eso sí es triste. ¿Y Brasil no te preocupa? No me preocupa. Él dice... Sí, Paraguay me preocupa. Imagínate, estamos solamente 2 encima de Bolivia. ¿Cuántos?
Ah, 85. Ah, 55, escuché. Ah, yo me asusté ya que estábamos dos encima de Bolivia. Ah, ahora sí. Pero igual, de los sudamericanos, solo Paraguay está arriba de Bolivia, ¿verdad? Después todos están encima nuestro. Pero Brasil bajó. Sí, quinto. Es la suprema ambición de los que enarbolan la tricolor. La, ostenta. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Ramón Martínez Franco, el único hombre del mundo que compra una botella de vino para hacer la digestión. Y toma así, una gota. ¿Cómo que ahora? Se le dijo bien, hermoso. Tráigame una buena copa de vino, le dijo Benicio. Señor, mándele, tráigame una buena. Comenzó a recitar. Le dije, ¿para qué le pedí en ese tono? Es para que me entienda bien. Igual te va a entender. Yo ya estaba con 7 o 8 cervezas encima. Y le digo a Benicio, por ahí ya estaba yo, ya. ¿Cerveza? Le di con todo. Le digo, Benicio, mozo, ¿cuánto cuesta una? Señor, yo le recomiendo una botella de vino. Sale igual que un vaso. Bueno, tráigame. Y Benicio. Yo ya me iba por la novena y él todavía no le bajaba su cosa. Agarra la copa, hace así. La tapita y... Tapita. Así. Ya hice la digestión y para eso yo pedí una botella de vino. O sea, después sigue la historia. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. La oveja negra. Una cosa le dije, yo te iba a pagar el vino, porque yo le iba a pagar el vino después, pero vos vas a llevar al hotel, 4 o 5 caras. Porque si a mí me ven almidonado y con eso, ¿qué van a decir? Claro. Y así me fui, él llevó la botella y después, ¿se entendió? Sí. El único que Benicio, para hacer la digestión, una botella de vino, de una marca de la gran... La oveja negra. Yo soy la oveja negra de la familia. Ya está. La oveja negra de la listo, familia. ya está. Ahí no sé por qué. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. IRA Paraguay. Ahora BNF es más digital, seguro y accesible. Te presentamos nuestra nueva banca web y la nueva versión de nuestra billetera electrónica Virú. Accede y gana tiempo libre para vos. Más información en bnf.com.py. La disertación de Benicio, ¿cuánto tiempo tiene que durar? Y en principio 45 minutos como máximo. Hablarle bien. 30 y... Puede terminar entre horas, Hablarle bien. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Pruébalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Elvio Romero acá, él recita un tema de Elvio Romero, se acerca mesa a mesa a la Casa Paraguaya. No sabía que estaba el compositor, el actor del poema. En la puerta estaba Elvio Romero. Y él comienza, me fui a la esquina. Otra vez separado. Me fui así, iba dando la vuelta. Después no aguanto más. Duró más o menos, 70 minutos cada cosa. Después llegó a él y le dije, señor, ¿ese cuánto dura lo que usted escribió? Y mire, joven, aproximadamente 7 minutos. A Benicio le duró 78. ¿Cuántos me han dicho que mi madre... Listo, no hay problema, Benicio. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Eusebio 4623. Class Motors, una decisión inteligente. 1334. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Qué partido tenemos, niño, para porcentaje? El partido de hoy... Pero vamos a hacer, sí, ya ganó. Tenencia Emiliano. Sí, ya. ¿Pero ya cobró, Pancho? Los del viernes, mañana. Para saber quién ingresa en Copa I nos va... Los jueves mañana, ¿verdad? Sí, ¿qué dicen? Sí, para mañana, no pasa nada, no pasa nada. Para el tema de Copa lo de hoy ya está ahí. Aprovecha todo el año este beneficio, 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales adheridos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Visión más digitales, más humanos. Vuelve Acá dice Infanto, dice. Al Congreso de Periodismo, niño. No creas de lectura vos. Acá está él. No, es joda, él no es.
Sí, la joda. La ¿Por qué pose esa ahí, pinta? sí, la pinta, la pose, todo. Esa pose es característica. Unión del fútbol del interior siempre, cierre y entrega. Evolución del periodismo deportivo, Benicio. Ese es el tema de él, sí. La evolución del periodismo. La anterior creo que es un punto antes porque se Acá está, si querés leer. Sí. Claro y fuerte. Sí, ¿cómo? Claro y fuerte. Así mismo, te mando. Vuelve el gran rematón de Bristol mañana viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de diciembre. Productos bajo el precio de costo, descuentos de hasta el 70%, viernes y sábado de 8:30 a 17 horas, domingo 9 a 13 horas en Avelino Martínez, casi tipo T San Lorenzo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Sí, arranca hoy con la disertación de Andrés Riquelme, más una bienvenida a los colegas, más un total de 70 colegas que están viniendo de todas las filiales, más de 25 filiales del interior. Mañana por la mañana en la sede de la APF, de parte de Conmebol estará Neri Alberto Pumpido, el deportista y otros temas que tienen que ver con la actualidad de la Conmebol. Luego el Comité Olímpico Paraguayo y la actualidad con Camilo Pérez, porque se está utilizando la casa del Comité Olímpico de la APF, igualmente de Conmebol. Luego una pausa por el almuerzo al mediodía. Por la tarde una visita al nuevo Parque Olímpico. Por la tarde una charla de la gente de la Secretaría Nacional de Deportes, igualmente, y una actividad de visita a la Conmebol por la tarde de mañana también. Prueba nueva Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Aparicio Rodán Espinosa, un saludo muy pero muy especial. Ya estaba su hijo, nos encontramos en el libro de lanzamiento de Humberto, así que del libro que está dedicado a mi hermano, y estaba, así que un saludo al hijo de Aparicio Rodán Espinosa. En Ciopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales, te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. 50 años dedicada a la fabricación de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Lucas, Asunción y San Lorenzo. Entonces es difícil hoy en día pretender algo si no se siembra primero. No podés cosechar si no sembrás bien, en tierra buena, con semilla buena. Brillante. Y esa herramienta vino de mía. Sí le dije. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate del calor Tokio, prendidos a tu vida. Le dije, niño, si cuenta anécdota, Benicio, yo le conté. Sí. Y le dije, si ¿verdad que no lo va a decir? ¿Quién te dijo? Varias fueron. Las herramientas, ¿cuál fue una de ellas? No le dije 3-4, le dije a Benicio hoy. Brillante. Bueno, listo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En última hora de antes, vos, Francisco, que no sabe, mírame, acá decía proverbio, frase Ramoso, acá. Y Benicio se iba a la mesa y ponía el diario acá, había como un mensaje, proverbio, sí. Frase célebre, reflexión del día, reflexión, algo así era. Y entonces discutíamos el debate alto. Dice él, mira, memoriza y da una relajante. Nunca pienses que mañana en una discusión y nosotros, qué puta Benicio, este es un poeta. Y Michelin hace así, Michelin Ortiz. Copiatín. Estaba en el escrito en el día de la última hora. Fono 525-225. La pelota la tiene todo. ¿Qué pasa, Benicio? Te salió del alma. En el fondo hay una voz que habla. 5-225. La pelota la tiene todo. ¿Qué pasa, Benicio? Como el tema de Mazmorro. Alguien cantó. Alguien cantó. ¿No le salía? Sí, lo de cerro. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Batería Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Llamarle a un escribano antes que afirme ante Infanto y Boque su disertación modular 45. Hoy te digo, puede durar 2 horas. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos Bemyflores. Clansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 01814344771. Hay cosas del corazón que la razón no entiende. Por eso, el que carece del ADN azul y grana jamás
Ah, ese era de Cerro que se volvía... Perdón, no es por Cerro. La gente se ponía... Esto es para cuando él le recitaba a Cerro. Hay cosas del corazón que la razón no entiende. Por eso, el que carece del ADN azul y grana jamás podrá justipreciar la vivencia suprema del hincha cerrista. Eso digo con nosotros, yo. Y hasta ahora dice. Sí. No, por la posición de Cerro. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 092-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Dice Dani Macié con tu infantito. Sale la foto con Infanto Velázquez. ¿Te acordás cuando en una transmisión de sala internacional entró un jugador de apellido González y él te pasó con el papel GLZ? Abrevió y vos decías Gres, y después Michelin te dijo González. El único caso en el mundo. ¿Cómo que venís y me va a poner la abreviatura? Sí, abreviatura, ¿verdad? Sí. Poneme Navidad el apellido. El sabor auténtico del Chaco George Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa George y punto de venta más cercano. George Beef, carne 100% chaqueña. Copetrol ya premió a 4 afortunados con los Volkswagen Polo Track y combustible gratis por un año. Carga desde 150.000 guaraníes y generás tu cupón. Duplicás cupones cargando Supra 95. Copetrol, vamos. Peniar y Mari, colocar a tu vehículo para antivuelcos, carpa marítima, carpa rígida, enganches, estriberas y todo lo que necesitas para sentirte más seguro. Qué seguridad que no tiene precio. Rimark, lo que la fábrica no te dio. Comecipar te da la mejor opción de créditos. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. 88.000 guaraníes por millón. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el gran sorteo. WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama. Marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. A ver si podemos hablar con Eduardo Dentice. ¿Está sonando? Suena, atiende. Vamos a hablar de 72 horas de descuentos reales en Farmacia Catedral. ¿Está, Eduardo? ¿Está? ¿Cómo te va, Eduardo? Buenas tardes. ¿Eduardo? Comandante, ¿cómo anda? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por el contacto. Contanos, llegan las 72 horas de descuentos reales en Farmacia Catedral. Miércoles 29 Totalmente. Al viernes 1 hasta mañana. Contanos. Totalmente, arrancamos ya el miércoles, hoy jueves, fin de mes, 30 de noviembre, cerramos este mes de noviembre con los descuentos reales, y bueno, y mañana arrancamos nuevamente el 1 de diciembre, y bueno, con qué mejor manera de cerrar un mes con descuentos y arrancamos nuevamente con descuentos. Bueno, hoy que van a encontrar los clientes, descuentos de hasta el 55% con todas las formas de pago en los 134 locales a nivel país de Farmacias Catedral. Van a encontrar descuentos en solares, por ejemplo, un protector solar de la marca Babé, el Oil Free con factor 50, lo puedes llevar con el 50% de descuento. De 189.000 guaraníes pagas tan solo 94.500 guaraníes. También puedes llevarte un desmaquillante de la marca La Roche-Posay, el agua micelar para piel grasa, con 30% de descuento. De 210.000 guaraníes vas a pagar tan solo 147.032 guaraníes. Después tenés todo lo que es la parte de cuidado personal, desodorantes con hasta el 50% de descuento, toda la parte capilar también con descuento de hasta el 50%, pañales para adultos con 50% de descuento también de la marca Plenitud. Va a tener también todo lo que es espumas de afeitar de la marca Urban con 40% de descuento, un aftershave de Borago con 30% de descuento, crema dental de la marca Colgate con 45% de descuento, todo lo que es vitamina y suplemento también hasta el 50% de descuento, Arturo. Así que hay que aprovechar. Estos descuentos son realmente importantes y bueno, lo puede hacer en uno de los 134 locales a nivel país de Farmacia Catedral. También puede hacer tu pedido a través del delivery, puedes llamarnos al 627-7000 o escribirnos al WhatsApp el 0982-927-610 o también ingresar en www.farmaciacatedral.com.pi. Muchísimas gracias y aprovechando todo lo que tiene Catedral. Gracias, Eduardo, muy amable.
Gracias, Arturo, un abrazo. Gracias, Eduardo Dentice, gerente comercial de Farmacia Catedral. El sábado a las 19:30. Sí, la final. El último partido oficial de campeonato. Este domingo 3.300 millones en premios en el grandioso Una Casa Quinta, en el poderoso 2.000 millones y sale sí o sí 2 Citroën C3 y una casa a estrenar. CNTS por Emoy. Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Comprando productos Shell Lubricantes, ingresa al link de la promo y completa los datos requeridos. Escanea el código QR en los puntos de ventas y participás del sorteo el 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes premia tu fidelidad. Para que Dani no sienta celo, dice Víctor el Infanto. Recordá cuando Benicio salía a las ventanas de la olla a saludar a su pueblo tipo Perú. Yo pues le dije a él que era peronista. ¿Pero es? ¿O usted suponía? No, él sale así y él quería esa... por los gestos. Salía a la ventana y él salía del pueblo de Cerro, así, la vieja olla. La vieja olla. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestros, producidos por Granjeros Campo 9 S.A. El público grita, Arturo se la come, Benicio se la da. ¿Cierto? Pero 500. Sí, saludaba todo el estadio. Arturo se la pone, Benicio se la da, y él dejaba escapar una lágrima. Miento, veo. Es real. Jugá y ganá en el slot del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido retirás tu dinero. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes del bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Servicios para tu Toyota o camión fino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAS. España 330 San Lorenzo Unisal. En Cantabria se da descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandares, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalPY. A todo ponele Bistoni y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor. Grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta, conoce más en bistoni.com.py. Pato Donald le pone el equipo Olimpia, igual rinde. Olimpia es lo que es porque hay un Cerro Porteño. Qué manija le está mandando a la competencia. Poné otra Benicio. Pato Donald le pone el equipo Olimpia, igual rinde. Olimpia es lo que es porque hay un Cerro Porteño. Olimpia es lo que es, ¿por qué? Porque hay Cerro Porteño. Porque hay un Cerro Porteño. Ah, correcto. No, Enamórate. Ya está. Las cosas cambian. Cualquier cosa, el círculo de periodistas. Esta es una promoción que estamos haciendo su disertación nomás. En el círculo de periodistas. Si quieren escucharle al poeta, váyanse. ¿Cuándo es? El sábado de la mañana. No dejes de enamorarte. Bueno, listo, enamorate. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo, que ahora se llama El Lao Razo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Julio Miranda, Cueto y General Caballero. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. A veces se va de... Claro, usted me va a preguntar a veces. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consulta médico de manera regular es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. Repasando fechas del año que viene, la Libertadores arranca el martes 6 de febrero y la fase previa se juega en semanas consecutivas, es decir, semana del 7, 14, 21, 28, 6 de marzo y 13 de marzo. Recién después del 13 de marzo se hace el sorteo de fase de grupos de Libertadores y los grupos arrancarán en abril, recién para los equipos que accedan directamente.
En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento, Valdemí, San Justo Hierros, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Niembé. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámanos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene Seguro Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguro Chaco. Mili Empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Y la Copa Sudamericana, por ejemplo, Olimpia, Ameliano, que ya saben que van a jugar la fase 1 de Sudamericana, se juega el 5, 6 y 7 de marzo, fase a partido único. Los grupos... Olimpia estará jugando ahí. Exactamente, 5, 6 o 7 de marzo y los grupos de Sudamericana a la par de Libertadores, es decir, abril y mayo recién. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA, es la más vendida en Brasil. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre con Casa Grutel, siempre salís ganando. Los chorizos parrilleros Tupiza traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upiza.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y mucho más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Upiza, calidad desde su origen. 1351. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El Pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de un jugo de pomelo frutica. Agrega cielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Club Gold son testigos de todas las costumbres que se pegan. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmense al 648-293. Por sus 63 años, Rumbo CSA de Seguros tiene un regalo para vos, adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CSA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Perdón. Tranquilo nomás, vamos a ir cerrando ya. ¿Tenés? En Electroban te esperamos en las 31 sucursales. Escribinos al WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Tenemos a Coto Nogués. Adelantó, compañero, que la base de la casa. Sí, exactamente. Sí. Gente de la casa. Y si es posible, chicos, ya. Una reconstrucción, decía. Saludos a Julio Enciso, está escuchando en Inglaterra. Julio Enciso, saludos para Julito. Julio Enciso en Inglaterra. En Inglaterra. Julio Enciso en Inglaterra. Hoy su equipo juega Europa League en Grecia. Obviamente él no está, esperemos que se recupere pronto, pero juega ante AEK Atenas, el Brighton. Bueno, saludos a Julio. Coto Nogués, tesorero del... Bueno, contanos, Coto, ¿en qué momento deciden plantel que va por tesorería en Olimpia? Un momento muy difícil, muy sensible hasta diría. Sí, así mismo, Arturo, y bueno, nosotros ya estamos trabajando en los números del año que viene desde hace un tiempo. Tenemos bien planificado lo que el club puede y lo que el club no puede gastar, entonces obviamente la idea es ajustarnos bien a eso y no salirnos del plan y bueno, todas las decisiones que se tomen están ligadas a ese plan presupuestario del año que viene. Venía bajando un presupuesto, Rodrigo Coto Nogués, ya decía Miguel Cardona. ¿Bajó más todavía el presupuesto para el próximo año, plantel de primera? Sí, este es un proceso de casi 3 años, ¿verdad? Donde hoy estamos en una reducción casi del 45% de lo que era el presupuesto hace 3 años. Obviamente el hecho de no entrar a Copa el año que viene hace que otra vez tengamos que ajustarnos aún más y ser más creativos para afrontar el 2024. Cuando habla Copa, habla de Libertadores, no precisamente de Sudamericana, que tiene Olimpia el mata-mata contra un equipo paraguayo y ahí se puede avanzar. Jugadores que ya tomaron, que ya se dieron a conocer, el caso de Otálvaro, el caso de Ale Silva, Tito Torra, ¿y otro más que se puede decir públicamente? No, yo
desde la institución y en lo personal mío un agradecimiento enorme, ¿verdad? Ellos son jugadores que marcaron que dejan una huella importante en el club, muchísimos títulos, personas espectaculares, queda también una amistad importante con los tres, ¿verdad? Y bueno, las decisiones también deportivas pasan por la cabeza deportiva, ¿verdad? Nosotros desde la dirigencia tenemos que plantear con qué presupuesto se va a contar y bueno, y en base a eso se deciden qué contratos renovar, cuáles no renovar. Realmente ellos también están saliendo de la mejor manera del club, siempre se portaban muy bien con el club, no hay ningún tipo de reproche, al contrario. ¿Y cuándo te da la lista, Chiqui? Chiqui ya tiene la lista, y estamos trabajando sobre eso. Obviamente también estamos trabajando sobre la posibilidad de poder habilitar el libro de pases, entonces poder trabajar sobre ciertas posiciones que él considera que vamos a necesitar reforzar, ¿verdad? Vamos a tener un plantel con muchos chicos, vamos a promocionar muchos chicos, hay jugadores que estudiaron a préstamo, que van a volver, que el Chiqui los tiene con mucha consideración, y bueno, hay que ser paciente y encarar el año con la responsabilidad de ser Olimpia, de salir a ganar todo, pero entendiendo también que vamos a tener que reconstruir un ciclo nuevo con jugadores jóvenes, ¿verdad? Y con algunos que quedan que van a ser los líderes que tienen que marcarle el camino a los chicos, ¿verdad? Y bueno, hablar de reconstruir. ¿Y esos $2 millones que tienen que abonar para poder liberar la posibilidad de traer jugadores por un tiempo? ¿Incorporar? ¿O no tiene, o ustedes, obviamente. Perdón, discúlpame, hablé de los $2 millones o se van a ir directamente a jugadores de la casa? No. Hay obviamente un plan de promocionarle a los chicos. Definitivamente la idea tampoco es traer muchos jugadores. En caso que logremos levantar eso, son 2 o 3 posiciones nomás las que Chiqui nos pide, ¿verdad? No son tampoco tanto. Pero obviamente, si es que no se logra levantar esto, también él ya tiene trazado el plan con los jugadores de la casa, ¿verdad? Rodrigo, dentro de esos nombres que pasó Arce como prioridad para contratar, no te pido que me des los nombres obviamente, pero ¿son jugadores paraguayos que están aquí en el medio o quizás hay algún extranjero en esas posibilidades? No, en Olimpia se hace siempre un scouting que abarca jugadores nacionales e internacionales, ¿verdad? Entonces se está trabajando sobre una lista amplia de opciones por puesto y no necesariamente son nacionales, ¿verdad? Figura Mati Almeida, vuelve a Olimpia. Sí, Mati vuelve. Mati es un chico que hizo toda su carrera en el club. La idea con él justamente era que vaya a foguearse, a tener minutos, y lo hizo de la mejor manera. Yo creo que tuvo un gran año, ganó muchos minutos, es un chico súper disciplinado, súper enfocado en lo que quiere desde niño, ¿no? Y obviamente puede ser un plus o puede ser una carga, ¿verdad? Pero tiene el apellido más importante de la historia de los jugadores del Olimpia, entonces eso le hace aún más especial y bueno, ayer metió gol otra vez, realmente, y Chiqui lo tiene con muchísima consideración, le va a tener muy en cuenta el año que viene.